El gran maestro de la cultivación demoníaca por Mo Shantung-shu. Capítulo 109. Ocultamientos parte 3. El empujón hizo que Lan Shichen, tambaleándose, diera unos cuantos pasos hacia atrás, antes de que pudiera procesar todo lo que acababa de ocurrir. Tan solo unos momentos atrás, Lan Wangji golpeó la espalda de la delicada estatua de Quan Yin, haciéndola volar por los aires y enviándola directamente hacia el ataúd. Nie Mingyue seguía estudiando con atención el cadáver que tenía en la mano, cuya cabeza colgaba inerte hacia un lado, así que no pudo responder antes de que la pesada estatua lo derribara y cayera dentro del ataúd. Wei Wuxian reaccionó inmediatamente, saltando sobre el busto de piedra de la estatua de Quan Yin. Debido a que el ataúd estaba roto, solo pudo utilizar la estatua de Quan Yin como sustituto de la tapa del ataúd para reprimir la fuerza de Nie Mingyue. Este último daba puñetazos bajo la estatua y rugía mientras intentaba liberarse. El cuerpo de Wei Wuxian temblaba al tiempo que la estatua era sacudida una y otra vez, amenazando con caerse. En ese peligroso bamboleo, se dio cuenta de que no era capaz de dibujar la formación y gritó: «Lan-chan, rápido, 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 sube aquí a mi lado. 2 personas son más pesadas que una. Si sigue golpeando, esta estatua se destrozará». Sin embargo, antes de terminar su frase, tan pronto el cuerpo como la línea de visión de Wei Wuxian se inclinaron con repentina brusquedad. Lan Wangji había agarrado un extremo del ataúd y lo había levantado, lo que significaba que, solo con su mano izquierda, había levantado del suelo el pesado ataúd de madera, junto con los 2 cadáveres que había dentro, la estatua de Quan Yin arriba y Wei Wuxian sobre ella. Wei Wuxian estaba impactado. Si bien siempre supo que Lan Wangji tenía una fuerza excepcional, esto era simplemente demasiado aterrador. Mientras tanto, sin ningún cambio en su expresión, con la mano derecha, Lan Wangji sacó una cuerda de plata de Qin. La cuerda silbó con rapidez por el aire y envolvió el ataúd y la estatua de Quan Yin unas cuantas docenas de veces, atando firmemente a los 2 juntos. Repitió la acción con una segunda cuerda, luego una tercera. Solo después de asegurarse que Nie Mingyue y Jin Quanyao estuvieran bien sellados, soltó el ataúd que sostenía. Cayó al suelo con un ruido tremendo, y Wei Wuxian junto con él. Pero, girándose a su dirección, Lan Wangji saltó hacia el frente para atraparlo en su pecho antes de caer, y ambos aterrizaron suavemente sobre el suelo. Aquellos brazos que tan solo hace unos instantes habían mostrado una fuerza aterradora, ahora envolvían a Wei Wuxian en un abrazo de lo más delicado. Lan Shichen seguía mirando fijamente el ataúd envuelto en 7 cuerdas, aturdido y perdido. Extendiendo una mano, Nie Huaizhan la agitó frente a él y preguntó consternado: «Shichen-ko, ¿estás bien?» Lan Shichen dijo: «Huaizhan, antes... ¿estaba él realmente intentando atacarme por la espalda?» Nie Huaizhan: «Creo que lo vi». Ante su vacilación, Lan Shichen insistió: «Piensa otra vez, con cuidado». Nie Huaizhan respondió: «Si me preguntas de esta manera, yo no puedo estar realmente seguro. En verdad pareció como si...». La frustración nubló los ojos de Lan Shichen mientras exhortaba: «No me digas que pareces haberlo visto. ¿Lo viste o no lo viste?» Perturbado, Nie Huaizhan respondió: «No lo sé, realmente no lo sé». Siempre que se veía arrinconado, Nie Huaizhan solo sabía repetir esa frase. Lan Shichen enterró su frente en su mano, como si tuviera un dolor de cabeza que le partía el cráneo. No quería hablar más. De repente, Wei Wuxian dijo: «Huaizhan-shong». Nie Huaizhan contestó: «¿Ah?» Wei Wuxian preguntó: «Antes, ¿cómo fue que te apuñaló Su-se?» Nie Huaizhan respondió: «Él estaba cargando a Sanko, cargando al líder de la secta Jin para huir. Yo estaba en su camino, así que él...». Wei Wuxian preguntó: «¿En serio? Por lo que recuerdo, el lugar donde estabas parado distaba bastante de bloquearlos». Mirando hacia otro lado, Nie Huaizhan respondió: «No podía haberme acercado a ellos para que me apuñalaran a propósito, ¿o sí?» Sonriendo, Wei Wuxian dijo: «Yo no dije eso». Nie Huaizhan preguntó: «Entonces, ¿qué es lo que Wei Shong quiere decir?» Su voz llevaba un rastro de impaciencia. Wei Wuxian dijo: simplemente, de la nada, empecé a encontrarle sentido a algunas cosas». Nie Huaizhan preguntó: «¿Qué cosas?»
Wei Wuxian empezó a dar vueltas alrededor de Nie Huaizhan lentamente. Jin Guangyao dijo que alguien le había dado una carta amenazándolo con revelar todo en 7 días. Supongamos que no estaba mintiendo y que decía la verdad. De ser así, esa persona estaba haciendo algo completamente innecesario. Mientras daba vueltas detrás de Nie Huaizhan, continuó diciendo: si alguien quiere exponer los crímenes de otros, ¿por qué no hacerlo a la vista de todos? En vez de decirle y advertirle al perpetrador que tiene pruebas de sus crímenes. La expresión de Nie Huaizhan era incómoda mientras respondía: ¿acaso Sanko, acaso el líder de la secta Jin, no dijo que la persona quería que tomara su propia vida para pagar por sus crímenes? Wei Wuxian, despierta. Aun si usas tu dedo del pie para pensar, es obvio que Jin Guangyao nunca elegiría quitarse la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de una acción como esa? A simple vista, parece algo completamente inútil. Sin embargo, alguien que haya desenterrado cada uno de los secretos de Jin Guangyao todos esos años atrás haría realmente una movida tan derrochadora. Eso que parece innecesario sin duda tiene algún motivo oculto. Esa persona debe haber tenido la intención de orquestar algo, instigar algo. Escuchando eso, Lan Xichen respondió sorprendido: ¿instigar? ¿Instigar qué? Lan Wangji respondió solemnemente: el intento de asesinato de Jin Guangyao. Si este fuera el Tse Wu Yun de un día normal, nunca habría pasado por alto una posibilidad como esta. Pero en estos momentos estaba demasiado afectado por lo que había ocurrido como para analizar la situación a fondo. Wei Wuxian, precisamente, esta carta desencadenó la sed de sangre de Jin Guangyao más que nunca. ¿No decía la carta que esperara su muerte dentro de 7 días? De ser así, entonces él iba a ser quien diera el primer golpe. Atraparía todos los grandes nombres de las sectas del mundo de la cultivación en el monte Luanzang en 7 días y vería quién muere primero. Lan Xichen dijo: ¿estás diciendo que esto era lo que el remitente de la carta pretendía? ¿Forzar a Jin Guangyao a hacer el primer movimiento? Wei Wuxian, eso es lo que creo. Sacudiendo la cabeza, Lan Xichen murmuró: entonces, ¿qué quería conseguir exactamente el remitente de la carta? ¿Revelar los crímenes de Jin Guangyao o derramar la sangre de cada secta? Wei Wuxian, es muy simple. Mira lo que pasó después que la emboscada en el monte Luanzang falló, cuando todo el mundo estaba en el embarcadero de Loto y las emociones estaban en su momento más álgido. Shishi y Picao aparecieron de repente. No creo que la aparición de esos 2 testigos haya sido una coincidencia. Al final, cuando todo lo que había pasado se acumuló de repente, la situación estalló. Wei Wuxian se detuvo un momento antes de continuar. Lo que esa persona quería no era simplemente que Jin Guangyao perdiera su reputación y sufriera una derrota. También quería que Jin Guangyao se convirtiera en el enemigo público número 1 y que, incluso después de su muerte, no tuviese ninguna oportunidad de volver a la vida. Nie Huaizhan dijo: parece que esa persona ha estado planeando esto desde hace mucho tiempo. Wei Wuxian lo miró y le preguntó de repente: por cierto, ¿no era el líder de la secta Nie el encargado de custodiar el cuerpo de Chifeng-tsung? Nie Huaizhan respondió: yo estaba a cargo originalmente, pero acabo de enterarme esta noche de que el cuerpo de Tako en Qinghe había desaparecido. ¿Por qué otro motivo iba a ir a Qinghe con tanta prisa y luego ser secuestrado por Su She a mitad del camino? Wei Wuxian preguntó de nuevo: líder de secta Nie, escuché que a menudo visita la secta Kusulan y la secta Lanlinjin. ¿Estoy en lo cierto? Es así. Entonces, ¿realmente no reconoces a Mo Xuanyu? ¿Ah? La cara de Nie Huaizhan se estremeció un poco. Wei Wuxian desarrolló su idea. Recuerdo que la primera vez que te vi, después de que mi alma fue ofrecida al cuerpo de él con éxito, actuaste como si no me reconocieras para nada. Incluso le preguntaste a Han Wanjun quién era yo. Mo Xuanyu había estado acosando a Jin Guangyao durante ese tiempo y fue capaz de acceder incluso a sus colecciones secretas en donde estaban mis manuscritos. Y a menudo fuiste a buscar al líder de secta Jin para quejarte. Incluso si tú y Mo Xuanyu no coincidieran con frecuencia, ¿realmente no lo habías visto nunca antes?
Con una mano en el pelo, Nie Huaizhan dijo: Weisong, la secta Laninjin es una secta tan grande que no podría haber conocido a todas las personas de allí. Incluso si lo hubiera visto antes, no lo habría recordado. Además, continuó con una expresión incómoda, tú sabes qué clase de persona era Mo Xuanyu. Es un poco... La secta Laninjin trató de ocultar el asunto lo mejor que pudo. No es tan extraño que no lo hubiera visto antes, ¿o sí? Puede ser que Shin Chako tampoco lo conociera. Wei Wuxian dijo: Oh, es verdad, Seguyun, ¿tampoco sabías quién era Mo Xuanyu? Nie Huaizhan, ¿verdad? Y estoy un poco confundido. Incluso si he visto a Mo Xuanyu antes, ¿por qué fingiría no conocerlo a propósito? ¿Cuál sería el sentido de eso? Sonriendo, Wei Wuxian dijo: Nada, me pareció extraño y quise preguntar. Eso es todo. Sin embargo, pensó, por supuesto que era para averiguar si este Mo Xuanyu frente a él era el verdadero Mo Xuanyu o no. Para alguien que siempre había sido tímido y temeroso a los ojos de los demás, ¿cómo es que Mo Xuanyu sacó el valor de sacrificar su propia vida y su propio cuerpo? ¿De dónde venía el brazo izquierdo de Chifeng-Zung? ¿Fue realmente un descuido de Jin Guangyao lo que llevó a su fuga involuntaria? ¿Y por qué el brazo apareció tan de repente en la casa de la familia Mo? Justo donde había ocurrido el ritual del sacrificio, porque se había encontrado casualmente con Wei Wuxian justo después de su renacimiento, ¿por qué no había aparecido en otro lugar? El cadáver de Chifeng-Zung fue enterrado en la secta Qinghe. Nie Huaizhan siempre había respetado a su Tako. ¿Realmente no se dio cuenta de que el cadáver de su hermano había sido intercambiado? Wei Wuxian se inclinaba hacia otra posibilidad. Tal vez mientras Nie Mingyue estaba con vida, Nie Huaizhan en efecto no estaba al tanto de nada. Sin embargo, después de la muerte de Nie Mingyue, se enteró de todo, incluyendo el hecho de que el cadáver de Nie Mingyue había sido intercambiado y la verdad sobre el tipo de persona que era ese Sanko en el que confiaba. Intentó buscar el cuerpo de su hermano mayor, pero después de muchos años de esfuerzo y angustia, solo pudo encontrar un brazo izquierdo. Pero se quedó atascado y perdido en ese punto, sin saber cómo continuar desde allí. Y eso sin mencionar que el brazo izquierdo era inusualmente feroz y agresivo. Era difícil de reprimir y solo atraería infinitas calamidades cuanto más tiempo lo conservara. Fue entonces cuando se acordó de alguien que es experto en tratar con asuntos como este, el patriarca Yilin. El patriarca Yilin había muerto sin dejar ni siquiera un cadáver. ¿Qué se supone que debía ser? Y entonces pensó en alguien más, en alguien que había sido expulsado de la torre Yinlin, Mo Xuanyu. Quizás Nie Huaizhan se había acercado a Mo Xuanyu con el propósito de obtener información de él, y por el relato deprimido de Mo Xuanyu se enteró de que una vez había visto trozos y piezas de un pergamino desgastado de Jin Guangyao que detallaba su antiguo ritual demoníaco. Luego animó a Mo Xuanyu, que ya había sufrido suficiente opresión y humillación por parte de su propia familia, a vengarse usando ese ritual prohibido de autosacrificio. ¿Y qué abominación siniestra debería invocar? Por supuesto, al patriarca Yilin. Incapaz de resistir su vida actual, Mo Xuanyu finalmente dibujó la formación de sangre. Mientras tanto, Nie Huaizhan aprovechó la oportunidad para lanzar aquella papa caliente a la que ya no podía aferrarse más. Liberó el brazo izquierdo de Chifeng-Zung sobre la familia Mo. A partir de ahí, su plan había comenzado y ya no tenía que gastar su propio tiempo y energía para encontrar el resto del cuerpo de Nie Mingyue, puesto que dejaba en manos de Wei Wuxian y Lan Wangji ese peligroso y problemático trabajo. Todo lo que tenía que hacer ahora era observar sus acciones desde las sombras. La vez que Jin Lin, Lan Zixue, Lan Yinyi y los otros jóvenes se encontraron con el extraño incidente de los gatos muertos en su camino, era evidente que alguien había creado anormalidades a propósito, junto con el inexistente cazador de la aldea cercana que les indicó el camino. Sin duda el objetivo era llevar a estos ingenuosos discípulos a la ciudad Yi. No era difícil pensar que, si Wei Wuxian y Lan Wangji no hubieran podido protegerlos y que si algo les hubiera ocurrido a los discípulos en la ciudad Yi, sin duda alguna le echaría la culpa a Jin Guangyao. ¿Por qué?
Al final de cuentas, todo lo que pudiera añadir al pilar de crímenes de Jinquanyao, todo lo que pudiera traer a este cuidadoso y meticuloso villano a cometer más errores, todo lo que pudiera ser aprovechable, sería utilizado, mientras más mejor, ya que sería asegurarse de que Jinquanyao sufriera el peor destino posible. Con la punta de Bichen, Lan Wangji volteó la caja negra que se hallaba al lado del ataúd. Echando un vistazo al talismán tallado sobre él, le dijo a Wei Wuxian: la cabeza. Esta caja había sido usada originalmente para guardar la cabeza de Nie Mingyue. Después de que Jinquanyao la sacó de la torre Jinling, era probable que fuera aquí donde la había sellado. Devolviéndole un asentimiento, Wei Wuxian dijo: líder de secta Nie, ¿sabes lo que se guardaba originalmente en este ataúd? Ni Huai-san, ¿cómo voy a saberlo? Pero viendo a Sanko, considerando cómo era el líder de secta Jin, probablemente es algo muy importante para él. Capítulo 110. Ocultamientos parte 4. Wei Wuxian, bueno, los ataúdes son para guardar cadáveres, así que mi suposición es que lo que estaba enterrado en este lugar era el cadáver de la madre de Jinquanyao, Menxi. Jinquanyao debió venir aquí esta noche con la intención de recuperar el cadáver de su madre y luego huir a Dongjing. Lan Xichen no dijo nada, exclamando Ni Huai-san intervino. Oh, sí, eso suena bastante razonable. Wei Wuxian preguntó: ¿qué crees que hizo la persona con el cadáver de la madre de Jinquanyao después de desenterrarlo? Ni Huai-san: Wei Shong, ¿por qué insistes en preguntarme? Sin importar cuánto me preguntes, ¿cómo podría saberlo? Después de una pausa, continuó: pero... Lentamente, Nie Huai-san empezó a juntar y peinar sus empapados cabellos por la tormenta. Creo que esta persona odia tanto a Jinquanyao que, probablemente, sería completamente inclemente con algo a lo que Jinquanyao aprecia más que su propia vida. Wei Wuxian, algo como hacer pedazos ese cadáver y luego esparcirlo en distintas partes, tal cual como ocurrió con Chifeng-tsung. Ni Huai-san dio un salto hacia atrás, medio tambaleándose. Eso sería demasiado cruel. Wei Wuxian lo examinó con la mirada por un tiempo, antes de, por fin, apartar su mirada. Después de todo, las conjeturas son solo conjeturas. Nadie tenía evidencia. La expresión confundida y desvalida en el rostro de Nie Huai-san en esos momentos bien podría ser tan solo un embuste. Quizás no quería aceptar que había utilizado a los demás como peones, tratando a sus vidas como si no valieran nada. Quizás su plan aún no había terminado, por lo que debía esconder sus verdaderas intenciones para así hacer más cosas o alcanzar un mayor logro. O quizás, simplemente, no era en verdad tan complicado. Podría ser que alguien más había sido quien envió la carta, asesinó a los gatos y unió las cabezas de Nie Mingyue al resto de su cuerpo, y que Nie Huai-san, en verdad, era tan inútil e ignorante de los hechos como se pensaba. Quizás las últimas palabras que Jinquanyao pronunció fueron una mentira lanzada después de que Nie Huai-san lo atrapó en su intento de traicionarlos, con la única intención de sembrar dudas y confusión en el corazón de Lan Xichen para que así Jinquanyao pudiera llevárselo junto con él a sus muertes. Después de todo, Jinquanyao tenía una gran reputación de mentiroso, con incontables ofensas a su haber. No sería ninguna sorpresa que, sin importar el tiempo ni el lugar, dijera alguna cosa de ese estilo. Y la razón por la que había cambiado de opinión al último momento y empujó a Lan Xichen fuera del peligro, ¿quién podría saber con exactitud qué es lo que estaba pensando? Las venas pulsaban en el dorso de la mano que descansaba en la frente de Lan Xichen. Suspiró y habló con una voz sin energía. ¿Qué es lo que quería hacer? Alguna vez creí que realmente lo conocía, pero luego me di cuenta de que eso no era el caso, y antes de esta noche creí conocer y entender su nuevo yo, pero nuevamente ya no sé nada. Nadie podía darle respuesta alguna. Lan Xichen volvió a preguntar, lleno de frustración: ¿qué es lo que quería hacer? Pero si incluso aquel
que era el más cercano a Jin Guangyao, no podía dar respuesta a esa pregunta. Era imposible que los demás pudieran. Después de un rato en silencio, Wei Wuxian habló. Dejemos de estar parados aquí, haciendo nada. De la gente que queda, envíen a algunos en búsqueda de más ayuda, mientras que el resto de nosotros hacemos guardia. Ese ataúd y las cuerdas de Qin no podrán retener a Chifeng-Tsung por mucho tiempo más. Como si estuvieran confirmando sus palabras, unos ruidosos rugidos se escucharon desde el interior del ataúd. Irradiaban un aura de ira irreprimible. Nie Huaizhan tembló del miedo. Wei Wuxian lo miró de reojo. ¿Ven? Necesitamos conseguir rápidamente un ataúd mucho más firme, cavar un profundo agujero y volver a enterrar. Debemos dejar el ataúd cerrado por al menos unos 100 años, ya que, si se abre antes, les aseguro que sus espíritus llenos de resentimiento seguirán ahí, causando más problemas. Las consecuencias serían fatales. Pero, antes de que pudiera terminar su oración, desde el exterior se escucharon unos fuertes y vigorosos ladridos. El rostro de Wei Wuxian cambió en un santiamén, mientras que, por su parte, recobrando algo de su ánimo, Jin Lin le gritó «¡Hada!». Los truenos y relámpagos habían cesado, así como la torrencial lluvia se había convertido en una llovizna. Las horas más oscuras de la noche habían acabado, y el cielo se iluminaba con los primeros atisbos del alba. Completamente empapado, el perro de oscuro pelaje fue hacia Jin Lin, corriendo veloz como si fuera un torrente de negruzco viento. Sus redondos y brillantes ojos lagrimosos observaban a su dueño al tiempo que se paraba en sus patas traseras y posaba las delanteras sobre el regazo de Jin Lin, mientras dejaba salir gemidos. Al ver cómo esa rojiza lengua, que lamía incesante la mano de Jin Lin, se extendía hacia afuera desde los blancos y filosos dientes, el rostro de Wei Wuxian se volvió cenizo y su mirada se congeló en el lugar. Sus labios se separaron del terror y sintió como si su alma estuviera lista para convertirse en un soplido de humo y volar hacia los cielos. Silenciosamente, Lan Wangji se posicionó frente a él, bloqueándolo de la vista de Hada. De inmediato, cientos de personas rodearon el templo Guanyin. Cada una de ellas estaba en guardia, con sus espadas desenvainadas, listas para una gran batalla. Sin embargo, cuando la primera tanda de cultivadores entró, todos quedaron sin palabras ante la imagen con la que se encontraron. Aquellos que yacían sobre el suelo estaban muertos, mientras que aquellos que aún seguían vivos estaban o sentados o a medio parar. En resumen, habían cadáveres diseminados caóticamente por todo el lugar, convirtiendo la escena en algo terrible de observar. Dentro de los cultivadores que estaban al frente, a la izquierda se encontraba la cabecilla de los discípulos de la secta Yumenyang, mientras que, a la derecha, se encontraba Lan Qiren. Este último aún tenía en el rostro una expresión perpleja y dubitativa, y, antes de que pudiera decir cualquier cosa, lo primero con lo que se encontró fue con Lan Wangji y Wei Wuxian parados uno junto al otro, que casi parecían ser una sola persona. En menos de un pestañeo, olvidó todo lo que iba a decir. Una feroz ira bañó su rostro, sus cejas se fruncieron y su barba se empezó a agitar en el aire de la cólera y los resoplidos que daba. La cabecilla de los discípulos de inmediato fue hasta Yan Zhang para servirle como soporte. Líder de secta, ¿se encuentra bien? Por su parte, Lan Qiren levantó su espada y gritó «¡Wei!». Pero antes de que pudiera terminar, unas cuantas siluetas vestidas de blanco salieron corriendo, disparadas desde su espalda mientras gritaban «Han Wanjun, Wei Chanpei, Patriarca Chanpei». El último muchacho chocó contra Lan Qiren tan fuerte que casi lo hizo caer. Lan Qiren le advirtió enfurecido «No corran, no hagan escándalo». Pero, aparte de Lan Wangji, quien se giró hacia él y exclamó «Sufu», nadie más le prestó atención. Lan Zixi agarró con su mano izquierda la mano de Lan Wangji y con la derecha la de Wei Wuxian. Le sonrió de oreja a oreja. «¡Excelente! Han Wanjun, Wei Chanpei. ¡Qué alivio que ambos estén bien! Cuando vi lo alarmada que estaba Hada, todos pensamos que se enfrentaban contra algo terrible». Lan Yingyi, Zixi, ¿es en serio? ¿Acaso hay algo que Han Wanjun no pueda manejar? Te dije que te estabas preocupando de más. Yingyi,
¿No fuiste tú el que estuvo terriblemente preocupado durante todo el camino? Ya vete, deja de decir tonterías. Por el rabillo de su ojo, Lan Zixuan vio que Wen Niang por fin fue capaz de levantarse desde el suelo. De inmediato fue hasta él, lo tomó y lo llevó consigo, hasta el grupo de muchachos que animadamente explicaban qué es lo que había ocurrido. Resultó ser que después de que Ada mordió a su She, ésta huyó hacia una de las sectas subsidiarias de la secta Yumenyang que estaba localizada en esta área. Una vez ahí, empezó a ladrar sin cesar ante sus puertas. Cuando el joven líder de esa secta vio el collar especial en el cuello de Ada, el que incluía una cresta y un símbolo dorado, supo que el dueño de la criatura debía ser alguien de una familia importante. Como su cuerpo estaba bañado de sangre, era obvio que había sido parte de una batalla y que no había duda de que su dueño estaba en problemas. Temiendo no manejar bien la situación y de perder más tiempo, de inmediato mandó su espada y fue hasta el embarcadero de loto a notificar a la secta Yumenyang. Ahí, la cabecilla de los discípulos enseguida reconoció que esa era la perra espiritual del joven amo Jin, Ada, por lo que envió asistentes en un santiamén. En esos mismos momentos, la secta Kusulan estaba por abandonar el embarcadero de loto, cuando el paso de Lan Qiren fue detenido por Ada. Entre saltos, Ada mordió y rasgó un trozo de la tela del dobladillo de la túnica de Lan Zixuan. Luego, usó sus patas para poner la tela sobre su propia cabeza, como si intentara envolverla, para finalmente acostarse sobre el suelo y hacerse la muerta. Lan Qiren no tenía ni idea de qué es lo que estaba ocurriendo, pero, siendo invadido por una alarmante epifanía, Lan Zixuan habló. «Shen, ¿acaso no luce como si estuviera tratando de imitar la cinta de la frente de nuestro clan? ¿No estará tratando de decir que Han Guangyun o alguien de nuestra secta está en peligro?» Y así, tanto la secta Yumenyang como Kusulan y otras más que aún no se habían ido, se reunieron y fueron a prestar ayuda. Lan Jinjin chasqueó la lengua. Seguimos diciendo Ada esto otro, pero ¿quién iba a saber que realmente era un perro espiritual? Pero, sin importar cuán espiritual, mágico o inteligente fuera, seguía siendo un perro y, para Wei Wuxian, esa era la criatura más aterradora que podía existir en el mundo. Incluso con Lan Wangjin bloqueándola de su camino, Wei Wuxian seguía temblando sin parar, de pies a cabeza, y, desde que los demás muchachos habían llegado al lugar, Jin Lin les había estado lanzando miradas furtivas hacia su dirección, observando cómo rodeaban a Wei Wuxian y Lan Wangji mientras charlaban ruidosamente. Al ver que la complexión de Wei Wuxian palidecía cada vez más, le dio una palmada al rabo de Ada y le susurró: «Ve tú primero». Sin embargo, Ada negó con la cabeza y cola, y siguió lamiéndole. Jin Lin le regañó: «Que te vayas. ¿Acaso ya no me vas a hacer caso?» Ada lo miró lastimosamente y se fue deprisa del templo mientras agitaba su cola, y así, finalmente, Wei Wuxian pudo dejar salir un suspiro de alivio. Jin Lin quería ir hasta ellos, sin embargo, se sentía algo avergonzado y, justo cuando estaba debatiéndose en qué hacer, de la nada, Lan Zixuan vio lo que Wei Wuxian llevaba en su cintura, se congeló en el lugar. «Wei Chanpei». Wei Wuxian: «¿Qué?». Vacilante y algo aturdido, Lan Zixuan respondió: ¿Podría dejarme ver su flauta?» Wei Wuxian sacó su flauta y la acercó. «¿Tiene algo mi flauta?» Lan Zixuan la recibió con ambas manos. Su ceño se frunció ligeramente. Lucía algo confundido. Lan Wangji lo estaba observando cuando Wei Wuxian se giró hacia él. «¿Qué le pasa a Zixuan? ¿Acaso le gusta mi flauta?» Lan Jinji exclamó. «¿Qué? ¿Por fin te deshiciste de esa horrible flauta desafinada? Esta nueva no luce tan mal». Pero lo que él no sabía era que esta nueva y no tan mala flauta era en realidad la legendaria y atesorada flauta fantasmal Chen Qing, aquella que siempre había deseado poder darle siquiera un vistazo. Lan Jinji solo sonrió en su interior, mientras pensaba con alegría: «Bien, ahora al menos no hará que Han Guangyun pierda cara cuando haga un dueto con él». Cielos, su flauta anterior en verdad era horrible, tanto en apariencia como al oído. Lan Wangji:
Zishui. Lan Zishui por fin volvió en sí y devolvió a Chen Qing a Wei Wuxian, ofreciéndola con ambas manos. Wei Chanpei. Wei Wuxian tomó la flauta, pero al recordar que Yan Chan había sido quien la había traído, se giró hacia él, añadió: «Gracias». Agitando a Chen Qing en el aire, continuó: «Entonces, ¿me quedaré con esto?» Yan Chan le echó un vistazo. «Para empezar, siempre fue tuya». Después de un momento de vacilación, los labios se movieron ligeramente, casi como si quisiera decir algo más. Sin embargo, Wei Wuxian ya se había girado nuevamente hacia Lan Wangji. Al ver esto, Yan Chan permaneció en silencio. En el lugar, ahora había cultivadores que estaban limpiando, otros estaban fortaleciendo el sello en el ataúd, otros trataban de encontrar un método para moverlo de forma segura, y otros más se sentían molestos. Lan Qiren resopló. «Shichen, ¿qué es lo que te ocurre?» Lan Shichen presionó una de sus manos en su sien. Un dolor inefable se reflejaba en su rostro. Respondiendo con cansancio: «Sufu, te lo ruego, no me preguntes más. De verdad, ahora mismo no quisiera hablar». Desde que Lan Shichen era un niño y durante todos los años en que lo crió, Lan Qiren jamás lo había visto con un aspecto tan inquieto, miserable y angustiado. Al verlo, y luego al posar su mirada sobre Lan Wangji, quien estaba rodeado por discípulos, junto a Wei Wuxian, su ira solo aumentó. En esos momentos, cayó en cuenta de que esos dos discípulos suyos, aquellos que eran su orgullo y habían sido absolutamente perfectos, ya no escuchaban sus palabras y tampoco le daban paz a sus inquietudes. Por su parte, el ataúd que contenía sellados a Nie Mingyue y Jin Guangyao no solo eran anormalmente pesados, sino que también requerían ser tratados con el máximo cuidado. Por esa razón, las pocas almas valientes que se ofrecieron como voluntarios para llevarlo eran líderes de secta. Cuando uno de ellos vio los rasgos en la estatua de Guan Yin, se quedó unos segundos observando para luego apuntarla, como si hubiera descubierto algo nuevo y fascinante. «Miren su rostro. ¿Acaso no luce como Jin Guangyao?» Los demás la observaron y meditaron sobre ello, como maravillados. «En efecto, es su rostro. ¿Por qué Jin Guangyao haría una cosa así?» Líder de secta Yao, por supuesto que para declararse a sí mismo como un dios, solo por orgullo y arrogancia. Bueno, en efecto, él es así de arrogante, jajaja. Wei Wuxian pensó para sí: no necesariamente. La madre de Jin Guangyao era la prostituta más menospreciada entre las prostitutas. Por lo tanto, Jin Guangyao debió tomar la decisión de construir una estatua de Guan Yin a la imagen de su madre, para que así fuera adorada y respetada por decenas de miles de personas, quienes oraban y quemaban incienso todo el día para ella. Pero no había caso alguno en decir esto. Wei Wuxian sabía mejor que nadie que a los demás no les importaba y tampoco le iban a creer. Después de todo, cualquier cosa retomante relacionada a Jin Guangyao jamás le sería dada el beneficio de la duda, sino que sería especulada maliciosamente. Se asumiría el peor desenlace y se esparciría como rumor de boca en boca. Prontamente, el ataúd sería puesto y sellado en un ataúd más grande y firme. Sería asegurado con 62 clavos de caoba y luego enterrado en las profundidades de la tierra, sellado bajo una montaña rodeada de formaciones mágicas y tablas de piedra de advertencia, y aquellas cosas selladas en su interior estarían enterradas en una eterna soledad, sin ser capaces de ver la luz del día ni de reencarnar bajo el peso de miles de barreras mágicas y del interminable desdén. Nie Huaizhan se apoyó en la pared que daba a la puerta, viendo como unos cuantos líderes de secta levantaban el ataúd sobre el escalón en la entrada del templo. Miró hacia abajo y se sacudió las ropas para quitarse la tierra que había sobre ella hasta que algo pareció captar su vista, haciéndolo detenerse. Wei Wuxian también llevó su mirada a aquello y vieron que lo que yacía sobre el suelo era el sombrero de Jin Guangyao. Nie Huaizhan se inclinó y lo tomó y, recién después de eso, fue que se retiró lentamente. Afuera, Ada estaba esperando ansiosamente por la llegada de su amo, entre unos pares de ladridos y gemidos. Al escuchar esos ladridos, Jin Lin de inmediato se acordó de que Ada no era más que un torpe y pequeño cachorro,
que ni siquiera alcanzaba sus rodillas. Jin Guanyao había sido quien lo había traído. En ese tiempo apenas tenía unos cuantos años y justo se había peleado con los demás niños de la torre Yinling. Incluso después de haberles ganado, no se había sentido realmente como una victoria, así que arrojó y quebró las cosas en su habitación, mientras lloraba sin control. Ninguna de las criadas ni sirvientas se atrevía a acercársele, ya que temían ser golpeadas. Ante esto, su tío Shao Susu apareció y, con su rostro sonriente, le preguntó a Lin ¿qué ocurre? Y como respuesta, Jinlin rompió cerca de media docena de jarrones a los pies de Jin Guanyao. ¡Ay ya! ¡Pero qué temible! Estoy muy asustado. Se retiró del lugar mientras sacudía la cabeza y hacía como si estuviera aterrado. Al día siguiente, Jinlin se rehusó a salir de su habitación y a comer. Fuera de su habitación, Jin Guanyao iba de un lado a otro tratando de persuadirlo a que saliera. Sin embargo, con su espalda apoyada en la puerta, solo gritó que quería que lo dejaran en paz, hasta que el repentino ladrido de un cachorro se escuchó desde el exterior de su puerta. Jinlin abrió la puerta y se encontró con Jin Guanyao medio arrodillado que, en sus brazos, sostenía un negruzco cachorro de ojos brillantes y redondos. Jin Guanyao le sonrió. Me encontré a esta pequeña, pero no sé cómo llamarla. Alin, ¿quieres darle un nombre? La sonrisa era tan amable y genuina que Jinlin no podía creer que Jin Guanyao pudiera haberla fingido, y de la nada lágrimas volvieron a caer de sus ojos. Jinlin siempre había pensado que llorar era una señal de debilidad, así que miraba ese acto con desprecio. Sin embargo, además de los ríos de lágrimas que corrían por sus mejillas, no había otra forma en la que pudiera demostrar ni apaciguar el dolor e ira en su corazón. No sabía por qué, pero sentía que no podía odiar ni tampoco culpar a nadie. Wei Wuxian, Jin Guanyao, Wen Niang, cada uno de ellos estaba involucrado en alguna medida en la muerte de sus padres y cada uno de ellos le había dado una razón para odiarlo con todo su corazón, y aun así, de una u otra manera, cada uno de ellos le habían dado una razón que lo hacía incapaz de odiarlos. Pero entonces, si no era a ellos, ¿a quién podía odiar? ¿Acaso él merecía haber perdido a sus padres siendo tan joven? ¿Acaso él no tenía derecho a cobrar venganza? Pero ahora, ¿era en verdad capaz de dar el golpe final? ¿Acaso también le robaron el derecho a odiar? ¿Es que ni siquiera tenía permitido odiar a alguien de todo corazón y sin dudarlo? De alguna forma se sentía agraviado, no se sentía que fuera justo, casi sentía que hubiera preferido morir junto a ellos y darle un fin a todo, que eso hubiera sido mejor. Al verlo llorar desconsoladamente mientras observaba el ataúd, el líder de secta Yao preguntó: «Joven amo Jin, ¿por qué llora? ¿Está llorando por Jin Guanyao?» Al ver que Jinlin no respondió, el líder de secta Yao habló con un tono que usualmente los mayores usan para regañar a los jóvenes de su secta. «¿Por qué estás llorando? Seca tus lágrimas. Alguien como tu tío no merece que lloren por él. Joven amo, sin ánimo de ofenderle, pero no puede ser así de débil y frágil. Este actuar es de las mujeres. Debe saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y debe corregir». Si esta fuera la secta Lanlin Yin de antes, cuando su líder era el que se ostentaba por sobre los de las demás sectas, ninguno de los líderes de otra secta hubiera tenido las agallas para reprender a un discípulo de la secta Yin, y menos aún usando un tono tan condescendiente. Pero ahora que Jin Guanyao estaba muerto, la secta Lanlin Yin no tenía a nadie que estuviera a la cabeza. Además, su reputación estaba prácticamente arruinada, y era probable que no fuera a ser capaz de recuperar sus días de gloria. Por eso mismo, algunos empezaron a atreverse a darles de lo suyo. Sin embargo, el corazón de Jinlin ya estaba envuelto en caóticas emociones y pensamientos, así que, al escuchar los innecesarios comentarios del líder de secta Yao, una bola de ira le subió por el pecho, le gritó: «¿Y qué si lloro? ¿Qué te importa? ¿Quién te crees que eres para regañarme mientras lloro?» El líder de secta Yao no se esperó que su sermón fuera ignorado y que además le gritaran. Después de todo, él mismo era un líder de secta que tenía algo de fama y respeto.
De inmediato su rostro se ensombreció. Alguien a su lado le persuadió en voz baja: «Ya déjalo, no te molestes con un niño». Al final, su rostro retrajo su enfado y, resoplando con frialdad, respondió: «Por supuesto, ¿cuál es el punto de discutir con un mocoso que aún no tiene idea de qué es lo correcto y lo que no?» Después de vigilar cómo el ataúd había sido subido al carruaje, Lanchiren se giró y, después de una pausa, preguntó: «¿En dónde está Guanyi?» Justamente había estado pensando en llevarse a Lan Wangji de regreso a la profundidad de las nubes y hablarle en privado por unos 120 días, y, si eso no funcionaba, planeaba volver a castigarlo con reclusión. Pero, ¿quién se iba a imaginar que iba a desaparecer en un parpadeo? Después de vagar por el templo un par de veces, elevó su voz, rugiendo: «¿Dónde está Guanyi?» Lan Yinjin, hace unos momentos les mencioné que había traído a Manzanita con nosotros y que estaba fuera del templo, y luego Han Wanjun fueron a saludar a Manzanita. Lan Qiren, ¿y luego? No era necesario decir qué es lo que ocurrió después. En las afueras del templo no había ni una brizna de las sombras de Wei Wuxian, Lan Wangji o Wen Niang. Lan Qiren se giró a ver a Lan Xichen, quien lo seguía lenta y distraídamente, con la mirada sin enfocar. Exhaló pesadamente antes de irse con un movimiento de sus mangas. Lan Yinjin miró a sus alrededores y gritó: «¿Zixi? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Zixi desapareció también?» Cuando Yen Lin escuchó que tanto Wei Wuxian como Lan Wangji se habían ido, apresuró hacia el exterior, casi tropezando con el escalón de la entrada del templo, pero, sin importar cuánto fuera su ansiedad y con cuánta rapidez lo hizo, no fue capaz de hallar sus figuras. Por su parte, Ada corría en círculos a su alrededor, con su lengua afuera, y, parado bajo un majestuoso árbol, estaba Yan Chan apoyado en su tronco. Le dio un vistazo y le habló con frialdad: «Limpia tu rostro». Jin Lin se frotó los ojos y limpió su rostro con fuerza. Antes de ir corriendo hacia él, preguntó: «¿En dónde están?» Yan Chan: «Se fueron». Jin Lin exclamó: «¿Vas a dejar que se vaya así como así?» Yan Chan respondió sarcástico: «¿Y si no qué? ¿Quieres que los invite a cenar? ¿Y que después les diga gracias y lo siento al terminar?» Jin Lin empezó a exaltarse. Le apuntó acusadoramente: «Con razón quería irse. Todo por esa actitud tuya, Yuyu. ¿Por qué eres tan antipático?» Al escuchar esto, Yan Chan lo miró fulminante y elevó su mano. Le regañó: «¿Así es como le hablas a alguien mayor que tú? ¿Acaso quieres una paliza?» Jin Lin se encogió notoriamente, mientras que la cola de Ada se metió entre sus patas. Sin embargo, la mano de Yan Chan nunca cayó sobre la cabeza de Jin Lin. En vez de eso, la retiró lentamente. Exasperado, añadió: «Cállate, Jin Lin, solo cállate, regresemos. Cada uno volverá a su propia secta». Pasmado por unos momentos y después de vacilar un poco, Jin Lin se calló obedientemente. Con su cabeza gacha, caminó unos cuantos pasos al lado de Yan Chan antes de volver a elevar la cabeza. «Yuyu, tú querías decirle algo, ¿no es así?» Yan Chan: «¿Qué?» «No, Jin Lin, sí querías, lo vi. Querías decirle algo a Wei Wuxian, pero te detuviste». Después de un momento de silencio, Yan Chan negó con la cabeza: «No hay nada que decir». ¿Qué podía decir? Decirle que, en ese entonces, en realidad, no fui capturado por la secta Wen porque quería regresar al embarcadero de Loto para recuperar los cadáveres de mis padres, que cuando pasábamos por ese pueblo en nuestro camino y fuiste a comprar comida, un grupo de cultivadores de los Wen nos había alcanzado, que me di cuenta y me fui del lugar en el que estaba sentado, y no me atraparon porque me escondí en la esquina de una calle. Sin embargo, ellos estaban patrullando las calles y pronto iban a encontrarte, que esa fue la razón por la que salí de mi escondite y atraje su atención». Pero, tal como años atrás Wei Wuxian no pudo decirle que se quitó su núcleo dorado para dárselo, en estos momentos, Yan Chan tampoco era capaz de decirle la verdad. Capítulo 111. Guanshan, parte 1. El sol aún no terminaba de aparecer y las calles seguían silenciosas. Wei Wuxian y Lan Wangji transitaban por ellas. El único sonido que podía escucharse eran las pezuñas de Manzanita taconeando el suelo.
Sentado sobre el lomo del burro, Wei Wuxian le dio unas palmadas en el trasero. Su cuerpo estaba cubierto de sacos llenos de manzanas, las que probablemente habían sido dispuestas por los discípulos de la secta Lan para darle de comer. Wei Wuxian sacó una manzana desde el interior de uno de los sacos y lo llevó hasta su boca, mientras observaba un lado del elegante y atractivo rostro de Lan Wangji. Le dio un mordisco a la fruta y su cáscara crujió sonoramente. Al ver que su manzana había sido desvergonzadamente robada, las fosas nasales de Manzanita se echaron en furia y golpeó sus pezuñas contra el suelo. Wei Wuxian no le dio importancia alguna y le dio varias palmadas más en el trasero para luego meterle en el hocico la manzana a medio comer. Lan Chan, ¿sabías que? Creo que sí, ¿era amiga de la madre de Yin Kuan Yao? Lan Wangji no lo sabía. Wei Wuxian no supo si reír o llorar. Solo estaba haciendo una pregunta retórica. No te estaba preguntando realmente. Lo vi mientras estaba en empatía con el alma de esa mujer en el templo Guanyin. Ella se preocupaba demasiado por la madre de Yin Kuan Yao. Después de un momento de silencio, Lan Wangji respondió: esa debe ser la razón por la que Yin Kuan Yao perdonó su vida. Wei Wuxian, ese debe ser el caso. Temí que Tsegu Yun volvería a ser benevolente con él, así que no dije nada. Incluso ahora sigo sin saber si debería decirle. Lan Wangji, si en el futuro pregunta, le haré saber. Wei Wuxian, esa también es buena opción. Se giró y miró hacia la calle a sus espaldas. Dejó salir un profundo suspiro. No quiero preocuparme nunca más de estas cosas. Simplemente dejémoslo así. Lan Wangji asintió y apretó con más fuerza el agarre que tenía en las riendas de Manzanita mientras seguía caminando sin parar. Solo uno mismo puede lidiar con sus propios problemas, incluso si se tratara de un hermano tan cercano como Lan Shichen. Lan Wangji no podía hacer nada más para ayudarlo en estos momentos. Consolarlo sería inútil y cualquier otra cosa se sentía fútil. Después de una pausa, Lan Wangji habló: Wei Yin. Wei Wuxian, ¿qué? Lan Wangji, hay algo que nunca te he dicho. Wei Wuxian sintió como si su corazón se hubiera detenido. ¿Qué cosa? Lan Wangji se detuvo y lo observó directamente, pero justo cuando estaba por hablar, a sus espaldas se escucharon los sonidos de unos pasos apresurados. Wei Wuxian, ¡cielos! ¿Ya hay alguien que nos alcanzó? Y, en efecto, había unas personas que les habían alcanzado el paso. Sin embargo, la identidad de esas personas fue mejor de lo que habían esperado, ya que no tenían intenciones de llevarlos de regreso. Wen Nian y Lan Zixue iban hacia ellos. Este último jadeos les llamó Han Guanzhong, Wei Chanpei. Wei Wuxian desató su brazo sobre la cabeza de Manzanita. Zixuar, estoy tratando de fugarme con Han Guanzhong. ¿Por qué no seguiste? ¿Acaso no temes que el viejo Lan Qiren te vaya a regañar? Lan Zixue se sonrojó. No sea así, vine a hacerle una pregunta muy importante. Las cejas de Wei Wuxian se elevaron una fracción. ¿Qué cosa? Lan Zixue, he recordado ciertas cosas, pero no estoy seguro de si puedo confirmarlas, así que vine a preguntarles a Han Guanzhong y Wei Chanpei. Lan Wangji le observó y luego a Wen Nian. Este último asintió. Wei Wuxian volvió a preguntar: ¿qué cosas? Lan Zixue enderezó su espalda e inspiró profundamente. Empezó. Se jactaba de tener excelentes habilidades para cocinar, pero, aun así, sus platos eran tan picantes que herían tanto los ojos como el estómago. Wei Wuxian, Lan Zixue añadió: me enterró en la tierra, al lado de las zanahorias, diciendo que con un poco de sol y agua crecería y me haría alto muy rápido, y que, incluso, podría ser que brotaran algunos niños que jugarían conmigo. Lan Zixue continuó. Dijo que quería invitar a comer a Han Guanzhong, todo a su cuenta, pero huyó sin pagar y Han Guanzhong tuvo que hacerlo. Wei Wuxian abrió de par en par sus ojos, casi perdiendo el equilibrio encima del burro. Tartamudeó. Tú. Lan Zixue miró fijamente a Wei Wuxian y a Lan Wangji. Continuó. Quizás es porque era muy pequeño en ese tiempo, que no puedo recordar la mayoría de las cosas que pasaron, pero estoy seguro que alguna vez mi apellido fue Wen.
La voz de Wei Wuxian se quebró. ¿Tu apellido era Wen? ¿No Lan? Lan Zixi, Lan Yuan, murmuró. ¿Lan Yuan? ¿Wen Yuan? Lan Zixi asintió con solemnidad. Su voz también estaba quebradiza. Wei Chanpei, soy a Yuan. Wei Wuxian aún no terminaba de procesar todo lo que estaba ocurriendo. Balbuceó. ¿A Yuan? ¿Acaso no murió? Él quedó solo en el monte Luanzang. Antes de que pudiera terminar su oración, las palabras de Lan Xichen resonaron en su cabeza. Esos 3 años que pasó en reclusión solitaria, bajo la excusa de que estaba reflexionando acerca de sus errores, en realidad fue el tiempo en que estuvo en cama tratando de recuperarse de sus heridas, y aun así, cuando se enteró de que habías muerto, fue a rastras al monte Luanzang, solo para ver con sus propios ojos y confirmar. Se giró hacia Lan Wangji. Lan Chan, ¿fuiste tú? Lan Wangji, sí. Luego, mirando a los ojos de Wei Wuxian, esto es lo que nunca te había dicho. Por un largo tiempo, Wei Wuxian no pudo decir ni una sola palabra. Al final, Lan Zixi ya no pudo contenerse más, se lanzó hacia ellos, rodeando con uno de sus brazos a Wei Wuxian y con el otro a Lan Wangji. Los abrazó fuertemente e hizo que chocaran entre sí. Wei Wuxian seguía atónito. Lan Zixi hundió su cabeza entre medio de sus hombros. Han Wanjun, Wei Chanpei, yo... Al escuchar su emocionada voz, Wei Wuxian y Lan Wangji se miraron entre sí. Ambos hallaron afecto en la mirada del otro. Wei Wuxian puso en orden las emociones y posó su mano sobre la espalda de Lan Zixi. Le dio unas palmaditas. Ya basta. ¿Por qué estás llorando? Lan Zixi, no estoy llorando, es solo que de pronto me sentí muy frustrado, pero también muy feliz. No sé cómo describirlo. Permaneciendo en silencio, Lan Wangji también posó su mano sobre la espalda y le dio palmaditas. Lan Wangji, entonces no tienes que describirlo, Wei Wuxian, exactamente. Lan Zixi no dijo nada, solo los abrazó aún más fuerte. Después de un rato, Wei Wuxian exclamó, ¡ay ya! ¿Por qué tus brazos son tan fuertes? Definitivamente Han Wenjun fue tu maestro. Lan Wangji lo miró de reojo. Tú también le enseñaste. Wei Wuxian, con razón se convirtió en un joven tan bueno. Lan Zixi, Wei Chanpei no me enseñó nada. Wei Wuxian, ¿quién dice que no lo hice? Simplemente eras demasiado joven en ese tiempo, así que olvidaste todo lo que te enseñé. Lan Zixi, no me olvidé. Ahora que lo pienso, creo que sí me enseñó algunas cosas. Wei Wuxian, ¿ves? Lan Zixi dijo con un rostro serio. Me enseñó cómo hacer pasar pornografía como si fuera un libro normal. Lan Wangji le echó un vistazo a Wei Wuxian. Lan Zixi añadió, también me enseñó que, cuando alguna señorita pasara, yo debería... Wei Wuxian interrumpió. ¡Qué montón de tonterías! ¿Por qué solo te acuerdas de esas cosas? Debes estar soñando. ¿Cómo podría enseñarle yo esas cosas a los niños? Lan Zixi levantó su cabeza y lo miró. El tío Wei Nian puede probarlo. Él estaba ahí cuando me enseñabas esas cosas. Wei Wuxian, ¿probar qué? Algo así nunca ocurrió. Wei Nian, yo no recuerdo nada. Lan Zixi juró. Han Wenjun, cada una de mis palabras es verdad. Lan Wangji asintió. Lo sé. Listo para tirarse de manzanita y hacer un berrinche, exclamó indignado. ¡Lan Chan! Sin embargo, otro pensamiento cruzó su cabeza. Giró para ver a Lan Zixi. A todo esto, Zixi, ¿cómo fue que recordaste? Lan Zixi, no estoy muy seguro, solo que cuando vi a Chen Qing sentí que se veía bastante familiar. No fue una sorpresa que haya sido Chen Qing lo que lo había hecho recordar, Wei Wuxian. Por supuesto que lo encontrarías familiar. En ese tiempo te encantaba meterte a la boca a Chen Qing. Siempre la babeabas y hacía que fuera imposible tocarla. El rostro de Lan Zixi se ruborizó en un santiamén. ¿En serio? Wei Wuxian, claro, si no, ¿por qué habrías recordado después de haberla visto? ¿Quieres escuchar más cosas de cuando eras pequeño? Hizo 2 mariposas con sus manos. Han Wanjun, ¿recuerdas esa vez que te invité a comer? Zixi estaba jugando con 2 mariposas y balbuceaba. Me gustas, tú también me gustas.
El rostro de Lan Zixuan se ruborizó aún más. Wei Wuxian añadió: «Oh, cierto, también esa vez que llamaste a Han Guangyun papá enfrente de todos. Pobre Han Guangyun, un joven puro y virtuoso, en la primavera de su vida de la nada, convirtiéndose en el padre de alguien». ¡Ah! Lan Zixuan gritó, aún rojo como un tomate: «Han Guangyun, lo siento». Lan Wangji observó a Wei Wuxian, quien se estaba riendo histéricamente, y negó con la cabeza. Sus ojos y expresión eran gentiles. Wei Wuxian volvió a hablar. «Cierto, Wen Nian, tú sabías esto, ¿no?» Wen Nian asintió. Wei Wuxian le regañó. «Entonces, ¿por qué no me dijiste?» Wen Nian miró a Lan Wangji y habló con cuidado. El joven amo Lan no dijo que debía contarle, así que... Wei Wuxian estaba furioso. «¿Desde cuándo empezaste a hacerle tanto caso? Eres el general fantasma. ¿Por qué le tendría miedo el general fantasma a Han Guangyun? ¿Acaso esto no me hace perder cara?» Mientras tanto, Lan Zixuan seguía diciendo: «Lo siento, Han Guangyun». Los cuatro llegaron hasta el límite de la ciudad Yunping. Y ahí, ante una bifurcación en el interior del bosque, separaron sus caminos. Wen Nian: «Joven amo, iré en esta dirección». Wei Wuxian: «¿Cuál?» Wen Nian: «¿Acaso no me preguntó qué es lo que quería hacer después de que todo esto terminara? Bueno, hablé con Ayuan y decidimos que iremos a Chishan a enterrar las cenizas de nuestra gente. También quería ver si encontraba cosas de cuando mi hermana estaba viva para construirle un cenotafio». Wei Wuxian: «Ah, un cenotafio. Construí uno para ti y tu hermana en Luanzang, pero los quemaron. ¿Podemos ir a Chishan juntos?» Se giró hacia Lan Wangji para preguntarle. Sin embargo, Wen Nian respondió: «No es necesario». Wei Wuxian vaciló. «¿No vas a venir con nosotros?» Lan Zixuan: «Wei Chanpei, usted debe seguir su viaje con Han Guangyun». Wei Wuxian estaba por volver a hablar cuando Wen Nian habló otra vez. «En serio, está bien, joven amo Wei, ya he hecho suficiente». Después de un momento de silencio, Wei Wuxian preguntó: «Entonces, ¿qué es lo que harás después de esto?» Wen Nian: «Llevar a Yuan de regreso a la profundidad de las nubes. Luego de eso, veré qué es lo que haré. Sea lo que sea que ocurra, ya puede dejarme hacer mi propio camino». Wei Wuxian asintió lentamente. «Está bien». Era la primera vez en todos estos años que Wen Nian había tomado sus propias decisiones y había dejado de andar por el mismo camino que Wei Wuxian. Wei Wuxian supuso que, quizás, había algo que quería hacer por sí mismo. Eso era lo que había deseado todo este tiempo, que cada uno siguiera su propio camino. Pero, ahora que aquel día finalmente había llegado, al ver las siluetas de Wen Nian y Lan Zixuan avanzar lentamente hasta desaparecer en la distancia, se sintió algo descorazonado. Ahora, Lan Wangji era el único que estaba a su lado. Afortunadamente, Lan Wangji también era la única persona que deseaba que estuviera con él. Wei Wuxian: «Lan Chan». Lan Wangji: Wei Wuxian, le enseñaste bien». Lan Wangji: «Habrá varias oportunidades para que se vuelvan a encontrar». Wei Wuxian: «Lo sé». Lan Wangji: «Después de que Wen Nian lleve de regreso a Lan Zixuan a la profundidad de las nubes, él puede asentarse en las cercanías. ¿Serás capaz de verlo a menudo?» Wei Wuxian lo observó y preguntó: «Lan Chan, tú temes mucho que te diga gracias, ¿no es así?» Recordé que en mi vida anterior, que cuando nos topábamos, antes de que cada uno siguiera con lo suyo, siempre te decía gracias, y cada vez que nos volvíamos a encontrar y despedir, las cosas siempre empeoraban. La vez que asesinaron a Wen Chao y Wen Chuliu en la estación de mensajería, la vez que le tiró flores en Yumen, la vez que se despidieron en el monte Luanzang en Yilin, cada una de esas veces, él había usado esa palabra para trazar una clara línea entre ambos, ampliando así la distancia que había entre ellos. Después de un largo silencio, Lan Wangji respondió: «Entre nosotros no hay necesidad de gracias y lo siento». Wei Wuxian sonrió. «Está bien, entonces hablemos acerca de otras cosas como...». El tono de voz bajó al tiempo que le hacía gestos con su mano a Lan Wangji para que se acercara.
Era como si fuera a decir algo. Como era de esperarse, Lan Wangji fue hacia él. Sin embargo, Wei Wuxian extendió su mano derecha, elevó el mentón de Lan Wangji y se inclinó, depositando un beso sobre sus labios. Solo después de un largo tiempo, Wei Wuxian se alejó apenas un poco, moviendo sus cejas y pestañas, y susurró: ¿Cómo estuvo? Han Wenjun, dame alguna respuesta o reacción, ¿sí? Eres tan frío. Llegados a este punto, ¿no que ya deberías estar sosteniéndome contra el suelo? Antes de que pudiera terminar, Lan Wangji envolvió su cuello con su mano y, con un brusco movimiento, llevó la cabeza de Wei Wuxian hacia abajo y volvieron a besarse. Manzanita estaba estupefacto, a tal punto que dejó de masticar la manzana en su hocico. Estaba tan tieso como una estatua y ya no fue capaz de seguir manteniendo sobre sí a Wei Wuxian. Lan Wangji sostuvo la espalda con su mano izquierda y pasó su brazo derecho por debajo de sus rodillas. De un solo movimiento, levantó y sacó a Wei Wuxian del lomo del burro. Y tal como había deseado, Wei Wuxian ahora estaba contra el suelo, siendo sostenido y besado por un largo rato. De repente, Wei Wuxian exclamó: «¡Espera, espera!». Lan Wangji, ¿qué? Wei Wuxian entrecerró sus ojos. Tuve una repentina sensación. En el bosque, rodeados por árboles y matorrales, movimientos resueltos y vigorosos, una gentil lengua entrelazada con la suya. Era como si ya hubiera vivido esto antes. Meditó sobre aquello por unos momentos, y mientras más pensaba en ello, más familiar era la sensación. Concluyó que había algo que debía preguntar, así que lo hizo como tanteando: «La cacería en la montaña Baifeng, esa vez que cubrí mis ojos, Lan Chan, ¿fuiste tú?». No finalizó su pregunta y Lan Wangji tampoco respondió, pero sus dedos se tensaron levemente. Al notar que su expresión lucía algo sospechosa, de inmediato se apoyó en su codo para levantarse un poco y presionó su oreja contra el pecho de Lan Wangji. Tal como había esperado, su corazón latía intensamente. Wei Wuxian quedó atónito. «Oh, ¿en verdad fuiste tú?». La nuez de Adán de Lan Wangji subía y bajaba. «Yo...». Wei Wuxian seguía atónito. «Lan Chan, ¿quién se lo hubiera imaginado? ¿Que realmente serías capaz de hacer una cosa como esa?». Wei Wuxian, ¿sabes? Siempre creí que se trató de una tímida muchacha a quien yo le gustaba, pero que no se atrevía a decirlo. En ese entonces, ¿ya tenías ese tipo de sentimientos hacia mí? La voz de Lan Wangji sonaba consternada. «Yo, esa vez, sabía que lo que hice estaba mal, muy mal». Wei Wuxian recordó cómo después de eso se había encontrado con Lan Wangji completamente solo en medio del bosque y rompiendo un árbol por la mitad. ¿Es por eso que estabas tan enojado? En ese tiempo, Wei Wuxian creyó que estaba furioso con alguien. No tenía idea de que, en realidad, Lan Wangji estaba furioso consigo mismo, furioso porque había cedido ante sus impulsos, porque no había sido capaz de controlarse, porque se había aprovechado de alguien en una forma nada virtuosa y no había acatado las reglas de su secta. Al ver lo cabizbajo que estaba, casi como si estuviera recriminándose internamente, una vez más, Wei Wuxian le rascó el mentón. «Está bien, no sigas debatiéndote con eso. La verdad es que estoy terriblemente feliz de que me hayas besado tan prematuramente. Después de todo, ese fue mi primer beso. Felicidades, Han Wenjun». Lan Wangji repentinamente volvió a mirarle. «¿Primer beso?». Wei Wuxian, exactamente. ¿Qué otra cosa pensaste? Lan Wangji lo observó fijamente. Sus ojos reflejaban algo de recelo. Entonces, Wei Wuxian, ¿entonces qué? Vacilar a la mitad de una frase no es tu estilo, Lan Chan. Lan Wangji, entonces, ¿por qué tú? ¿Por qué? Wei Wuxian estaba confundido. ¿Por qué qué? Los labios de Lan Wangji se movieron levemente. ¿Por qué no te resististe? Wei Wuxian se quedó sin palabras. La voz de Lan Wangji continuó pesarosa. Tú claramente no sabías quién era esa persona, pero aún así no te resististe. Y después, ¿por qué me dijiste? Decirle qué, hasta que Wei Wuxian finalmente lo recordó. En ese entonces, cuando se había topado con Lan Wangji,
Presumió soberbiamente de que tenía gran experiencia con mujeres y nadie se atrevería a besar a Lan Wangji y que, definitivamente, Lan Wangji no tendría la iniciativa de besar a alguien. Incluso había apostado que Lan Wangji en su vida jamás daría su primer beso. De la nada se agarró el estómago y empezó a reírse descontroladamente. Aún acostado sobre el suelo, seguía riendo sin parar. En medio de sus risas, Wei Wuxian lo abrazó y besó. Con todas esas cosas que te dije en ese tiempo, lo que realmente te tenía molesto fue que creíste que ya había besado a otras personas, ¿no? ¿Acaso eres tonto, Lancha? Simplemente estaba diciendo tonterías y te las creíste. Solo alguien tan serio como tú me creería. Su risa era tan fuerte y desenfrenada que, finalmente, ya con su paciencia agotada, Lanchan no lo soportó más y lo volvió a empujar contra el suelo, abandonando a Manzanita en el camino. Ambos rodaron hasta quedar detrás de unos arbustos. Como la tormenta había pasado hace poco, el aroma de la lluvia aún no se disipaba y el rocío aún pendía de las puntas de los pastos, humedeciendo las blancas ropas de Lan Wangji. Sin embargo, pronto fue despojado de esas ropas por Wei Wuxian. Sentado sobre Lan Wangji, Wei Wuxian susurró: «No te muevas». El fresco aroma a pasto y rocío bañaba el cuello y labios de Wei Wuxian, mientras que el cuerpo de Lan Wangji estaba envuelto por la fría fragancia del sándalo. Wei Wuxian se arrodilló en medio de las piernas de Lan Wangji y procedió a besarlo, trazando un camino en descenso partiendo desde su frente. En medio de sus cejas, con ambas mejillas, en sus labios, su mentón, su nuez de Adán, sus clavículas, el centro de su pecho, al llegar a su firme abdomen y antes de continuar descendiendo, uno de los mechones de cabello suelto cayeron de su hombro y rozaron la zona interior del muslo de Lan Wangji, en compañía de suaves exhalaciones. Lan Wangji lucía como si ya no pudiera resistirse más. Acercó su mano para agarrar el hombro de Wei Wuxian, pero este último lo atrapó de la muñeca. «No te muevas, ya te lo dije, déjamelo a mí». Desató y luego volvió a atar su algo despeinado cabello antes de volver a inclinar su cabeza. Al darse cuenta de qué es lo que iba a hacer, el rostro de Lan Wangji se volvió algo inquieto. «No, Wei Wuxian, sí», y, dulcemente, lo introdujo en su boca. Asegurándose de no morderlo, Wei Wuxian cuidadosamente mantuvo su miembro en la boca, mientras trataba de tomarlo lo más profundo que podía hasta llegar a su garganta. Al llegar a ese punto, en donde rozó contra la pared de su garganta, sintió algo de incomodidad. Al notar que Wei Wuxian no estaba del todo bien, de inmediato acercó su mano para alejarlo, ya que temía que Wei Wuxian estuviera forzándose a hacer esto. «Basta». Wei Wuxian hizo su mano a un lado y comenzó a succionar lentamente. Lan Wangji, tú. Prontamente ya no fue capaz de decir nada más. En su juventud, Wei Wuxian había leído suficientes libros pornográficos como para llenar toda la sección prohibida de la biblioteca de la secta Guzulan, y, sumado a eso, a que también era una persona ingeniosa, usó sus labios y lengua de acuerdo a lo que había visto y aprendió en esos libros para encargarse diligentemente de su erección, teniendo la parte más sensible de su cuerpo rodeada por una tibia y húmeda cavidad y siendo tratada con tanta atención. Lan Wangji sintió que era increíblemente tormentoso tratar de controlarse y no hacer algo arrebatado. Después de un rato, la respiración de Lan Wangji se volvió cada vez más irregular, y los dedos sobre los hombros de Wei Wuxian apretaron su agarre, aumentando su velocidad. Justo cuando sus mejillas y cuello empezaban a sentirse un poco adoloridos, finalmente sintió un tibio líquido en su garganta. El fluido era denso y cálido y tenía un fuerte olor a almizcle. Como golpeó repentinamente la parte trasera de su garganta, Wei Wuxian se atragantó y de inmediato sacó el largo miembro de su boca. Mientras tosía, Lan Wangji le dio palmaditas en la espalda y le habló con inusual prisa. «Escúpelo, rápido, escúpelo». Wei Wuxian cubrió su boca con su mano y negó con la cabeza. Pasado un momento, alejó su mano y sacó su lengua en dirección de Lan Wangji. Abriendo grande su boca, le respondió: «Ya me lo tragué». La punta de la lengua estaba carmesí y sus labios hinchados y rojizos.
En las comisuras de su boca había rastros de algo blanquecino. Sonreía. Lan Wangji lo observó perplejo. Era incapaz de decir algo. Lan Wangji era el cultivador más íntegro y disciplinado, pero en ese momento su inusual talante frío y calmo había sido completamente destrozado. Incluso las orillas de sus cejas y ojos estaban teñidas de suave tono rosado. Su rostro estaba excepcionalmente lleno de emociones y lucía como si alguien lo hubiera vejado viciosamente. Al ver su estado, Wei Wuxian se sintió más que encantado. Rodeó los hombros de Lan Wangji con sus brazos y besó sus labios y párpados. Buen chico, no temas. La próxima vez, cuando sea tu turno de probar el mío, tienes que hacerlo igual de bien, ¿entendido? Como sus labios aún seguían manchados por el semen de Lan Wangji, al haberlo besado, ahora también había un poco de blanco en los labios de Lan Wangji. Si a eso se agregaba su perpleja expresión, lucía bastante lastimoso. Wei Wuxian volvió a besarle. Lan Chan, te amo muchísimo. Lan Wangji llevó su mirada hacia él lentamente. Wei Wuxian no sabía si era una ilusión o no, pero parecía como si sus ojos se estuvieran enrojeciendo, y lo que Wei Wuxian no había notado era la forzada y casi insufrible tensión que había en su mirada, casi como si estuviera a punto de no poder controlarse más. Pensando en que aún no lo había molestado lo suficiente, Wei Wuxian añadió: sigamos haciendo esto para siempre, ¿sí? Y, de repente, Lan Wangji se sentó y lo volteó, presionándolo fuerte contra el pasto. Tan solo en un instante, ambos habían intercambiado posiciones. Sintiendo como Lan Wangji empezó a darle mordidas en todo el cuerpo, Wei Wuxian soltó una carcajada y alejó su cabeza suavemente. No tienes por qué apresurarte tanto. Ya te dije que la próxima vez tú... Sus palabras fueron interrumpidas por un repentino dolor en su parte inferior. Dejó salir un «ah» sorprendido, al tiempo que fruncía el ceño levemente. «Lan Chan, ¿qué pusiste ahí dentro?» Sabía que se trataba de un largo y delgado dedo, y solo estaba preguntando porque sí, inconscientemente, junto a sus piernas, pero aquella extraña sensación solo se intensificó, ya que un segundo dedo fue introducido. Wei Wuxian había leído bastantes novelas eróticas, sin embargo, ninguna de ellas tenía contenido homosexual. Como nunca había considerado esa posibilidad, ni tampoco tenía curiosidad sobre el tema, siempre había creído que cualquier tipo de interacción sexual entre hombres se limitaba a besarse, abrazarse y a usar sus manos y boca. Pero, ahora que se encontraba contra el suelo, y mientras era masajeado en su interior por dedos, se dio cuenta de que, quizás, ese no era el caso. Obviando el leve dolor, se encontró algo sorprendido y hasta lo consideró algo entretenido. Sin embargo, cuando un tercer dedo fue añadido, Wei Wuxian ya no pudo seguir riéndose. Llegando a este punto, Wei Wuxian ya se sentía bastante incómodo y adolorido. Pero esos 3 dedos no eran nada en comparación de la anchura de aquello que había tenido dentro de su boca. Le interrumpió. Lan Chan, espera un poco. ¿Realmente se hace así? ¿Estás seguro de que no entendiste mal al usar esta parte? Creo que es un poco. Sin embargo, Lan Wangji ya no era capaz de escuchar las palabras de Wei Wuxian y de forma brusca silenció a Wei Wuxian con su boca. Luego inclinó su cuerpo, empujó hacia adentro. Los ojos de Wei Wuxian se abrieron de par en par y sus piernas se elevaron y doblaron. Ambos yacían aferrados el uno al otro sin moverse. Sus corazones y respiraciones eran erráticas y aceleradas. La voz de Lan Wangji estaba ronca. Lo siento, no pude contenerme más. Al ver sus ojos enrojecidos y afligidos, claramente por su intento de refrenarse, Wei Wuxian supo que había causado esa reacción por haberlo molestado tanto. Apretó los dientes. No te contengas si no puedes. Entonces, ¿qué se supone que debería hacer ahora? Tan solo como un acto desesperado fue que Wei Wuxian le preguntó a Lan Wangji, quien lucía igual de desorientado que él. Lan Wangji, relájate. Wei Wuxian murmuró, bien, relajarme. Al relajarse un poco, Lan Wangji volvió a empujar para llegar aún más profundo.
De repente, Wei Wuxian no pudo evitar tensar nuevamente sus glúteos y abdomen. Lan Wangji, ¿duele mucho? Su voz estaba llena de preocupación. Wei Wuxian lo rodeó con sus brazos. No podía evitar que su cuerpo se tensara, ni que sus ojos se llenaran de lágrimas. Sí, duele. Es mi primera vez. Por supuesto que me duele. Cuando dijo eso, sintió que el miembro de Lan Wangji se hizo más grande al interior de su cuerpo. Uno fácilmente podría imaginar lo extremadamente incómodo que podía sentirse tener sus suaves y frágiles entrañas siendo invadidas por un duro y extraño objeto. Sin embargo, al pensar en cómo esa simple oración había sido suficiente para evocar tal respuesta en Lan Wangji, Wei Wuxian volvió a reírse débilmente y, como él también era un hombre, sabía lo incómodo que debía estar Lan Wangji en esos momentos, atascado ahí a medias, mientras seguía tratando de contenerse para no seguir avanzando bruscamente. Wei Wuxian sintió como su corazón se llenaba de afecto. Acercó el rostro de Lan Wangji hacia él y le susurró al oído: «Lan Chan, mi buen Lan Chan, Arcoco, te diré qué es lo que debes hacer. Ven, bésame. Si me besas, ya no dolerá más». Un intenso rojo cubrió las orejas blancas como el jade de Lan Wangji. Habló con gran dificultad. Deja de llamarme así. Al escucharle tartamudear, Wei Wuxian estalló en risa. ¿No te gusta? Entonces probemos otra cosa. Wangji Didi, Chang'ar, Han Wanzun. ¿Cuál de estos te gusta? ¡Ah! Dándole un mordisco a los labios de Wei Wuxian, Lan Wangji empujó hasta entrar completamente. Todos los gritos de Wei Wuxian quedaron atascados en su garganta al tiempo que apretaba con más fuerza los hombros de Lan Wangji. Su ceño se frunció, lágrimas se colaban de sus ojos y las piernas que se encontraban bajo su cintura se detuvieron. Temerosas de continuar, Lan Wangji inspiró profundamente. Su mente por fin volvió en sí. «Lo siento». Wei Wuxian negó con la cabeza y forzó una sonrisa. «Ya lo dijiste. Entre nosotros no hay necesidad de decir eso». Con cuidado, Lan Wangji se inclinó para besarle. Sus movimientos eran inseguros y algo torpes. Wei Wuxian cerró sus ojos y abrió su boca para dar paso a su lengua. Se besaron profundamente por un rato hasta que, en un momento inesperado, Wei Wuxian se topó con la cicatriz de la marca de los Wen bajo su clavícula. Posando sus dedos sobre ella, su sonrisa se desvaneció. «Lan Chan, dime, ¿eso también tiene relación conmigo?» Después de un momento de silencio, Lan Wangji respondió: «No es nada, solo bebí mucho». Después de llevar a Wei Wuxian de regreso a Lanzan, cuando ocurrió la masacre en la ciudad sin noche, lo que le esperaba en la profundidad de las nubes era una reclusión de 3 años. Sin embargo, antes de que esos 3 años pudieran llegar a su fin, arribaron a sus oídos las noticias de que los cielos por fin habían hecho caer su castigo, que el juicio de las acciones hechas por fin había llegado. El patriarca Yilin había muerto, tanto en cuerpo como alma. Su encierro aún no había acabado, pero, aun así, forzó a su cuerpo, el que aún necesitaba terminar de sanar, fuera de la profundidad de las nubes, y se dirigió a Yilin. Buscó en la montaña y vecindades por días, pero, además de encontrar a un afiebrado e inocente Wen Yuan, a quien había rescatado desde el interior de un agujero en un árbol a medio quemar, no pudo encontrar nada, ni un hueso, ni un pedazo de carne, ni siquiera el débil rastro de un alma. Y en su camino de regreso a la secta Kusulan, Lan Wangji se detuvo en Kaiji y compró una jarra de la sonrisa del emperador. El vino era fragante y dulce. Claramente no se veía como el tipo de licor que dejaba picor, pero al beberlo sintió un ardor que viajó desde su garganta hasta sus ojos y corazón. No le gustó el sabor, pero al mismo tiempo sintió que podía comprender por qué le gustaba a cierta persona. Esa noche fue la primera vez que Lan Wangji había bebido, y también fue la primera vez que se embriagó. No tenía memoria alguna de qué es lo que había hecho mientras estuvo en ese estado, pero por un largo tiempo todos los de la secta Lan, sin importar si se trataba de alguien directo del clan o de la secta, lo observaban con incredulidad. Algunos decían que esa noche Lan Wangji había irrumpido en la habitación de tesoros de la secta Lan.
Dio vuelta a cajas y rompió cofres en busca de quién sabe qué. Cuando Lan Shichen le preguntó qué es lo que estaba buscando, le respondió con la mirada perdida que buscaba una flauta. De inmediato, Lan Shichen le entregó la flauta de jade blanco más fina que había. Sin embargo, la arrojó lejos en un arrebato de ira, diciendo que esa no era la que buscaba. Pero, sin importar cuán exhaustivamente buscar en la habitación, no pudo encontrarla, y, en medio de eso, vio por su rabillo del ojo la vara para marcar que habían confiscado a la secta Wen. Cuando por fin estuvo sobrio, su pecho cargaba una cicatriz exactamente igual a la que había recibido Wei Wuxian en la cueva del Shangwu de la Mortandad. Lan Qiren estaba extremadamente decepcionado y enfurecido, pero, gracias a la persuasión de Lan Shichen, su tío no lo castigó. En esos 3 años, sin importar si era un reproche o un castigo, lo que había querido darle ya había sido demasiado. Dejando salir un profundo suspiro, tampoco se opuso a la decisión de Lan Wangji de quedarse con Wen Yuan. Lan Wangji le hizo un saludo y fue a recibir él mismo su castigo, arrodillándose en completo silencio por un día y una noche. Bebió el vino que él bebió y sufrió las heridas que él sufrió. Y en todo este tiempo, esa herida había cicatrizado hace 13 años. Lan Wangji empezó a dar embestidas al tiempo que Wei Wuxian cerraba sus ojos con fuerza, apretando sus dientes, dejaba escapar cortas respiraciones, tratando de seguir el ritmo de los movimientos de Lan Wangji. Cuando por fin estaba acostumbrado al abrumador objeto que entraba y salía de su interior, Wei Wuxian, de forma involuntaria, movió sus caderas y una repentina ola de placer se extendió desde su zona inferior al resto de su cuerpo. En ese instante, Wei Wuxian descubrió cómo hacer más placentera esa posición. Hundió sus manos en el cabello húmedo de sudor de Lan Wangji y tiró de su cinta de la frente, dejando salir una risita. Sonrió. Su voz sonaba terciopelada. ¿Se siente bien? ¿Estar dentro de mí? En estas situaciones, Lan Wangji era más un hombre de acción que de palabras. Sus acciones lo decían todo. Mordiendo su labio inferior, embistió con aún más fuerza a modo de respuesta. Wei Wuxian balbuceó: Lan Chan, te amo demasiado. Soy tuyo, solamente tuyo. Sé suave. Había empezado a regocijarse demasiado pronto y ahora volvía a implorar: más suave, esa parte sensible. No le des con tanto vigor. Tu fuerza es demasiado. Tus embestidas demasiado poderosas. Duele un poco, sí, justo sí. Agarrando a Lan Wangji por los hombros, Wei Wuxian deliberadamente envolvió la cintura de Lan Wangji con sus piernas. Yaciendo sobre el suelo, su cuerpo se estimulaba cada vez más ante los movimientos ondulantes de Lan Wangji. El constante ajetreo en sus entrañas y el roce del pasto en su piel sonsacaron de Wei Wuxian un bajo gemido. Después de tomarse un momento para recobrar su aliento, volvió a dar rienda suelta a su boca. Lan Chan, eres realmente genial. ¿Cómo puede ser que una belleza tan espléndida toque el kuchin tan bien, tenga tan buena caligrafía, posee una energía espiritual tan fuerte, esté dotado de una cultivación bastante alta y que, aun después de todo eso, sea tan bueno en la cama? ¿Cómo puedes ser tan excepcional? ¿Ves lo mucho que te amo? Wei Wuxian parecía haber sido bendecido con la habilidad innata de no sentir ni un poco de vergüenza en un momento como ese. Mientras más inequivocadamente hablaba, más excitado se volvía. Solo quiero ser follado únicamente por ti. Puedes embestir más profundo como quieras. Mientras hablaba con franquedad, abrió sus piernas aún más y continuó: un poco más profundo. Todo mi yo es completamente tuyo. Mientras más profundo llegues, más disfrutaré. También puedes venirte dentro de mí. ¡Oh! Justo cuando estaba dejándose llevar, sintió de repente que la persona sobre él lo estimuló en una profunda y angustiante parte que nunca antes había sido alcanzada. Los ojos de Wei Wuxian de inmediato se abrieron. Nunca esperó que Lan Wangji pudiera llegar aún más profundo. Dejó salir un gemido de protesta. Se estaba quedando sin fuerzas. Oh, ayuda, no así, es demasiado. Quería hacerse un ovillo para evitar ser atacado nuevamente.
pero no había forma en que Lan Wangji le permitiera escapar. Retirándose y volviendo a cometer implacablemente, Lan Wangji siguió su ritmo y replicó con exasperación: «Cosechas lo que siembras». Wei Wuxian abrió sus piernas con la convicción de resistir la feroz cogida. Gemía como lloriqueando: «Go, go, voy a morirme. Vas a hacerlo hasta morir. Estuve mal, fue mi error. No me castigues de esta manera. Soy virgen, trátame mejor». Gotas de sudor caían desde la punta del cabello de Lan Wangji. Esta persona, que usualmente era imperturbable al punto de ser frío, había sido traicionada. Por una expresión de incómoda vergüenza, lucía como si estuviera a punto de desmoronarse. ¿Realmente estás suplicando o estás? A propósito, tus caderas, deja de moverlas así. Wei Wuxian levantó su cabeza y gritó a toda voz: «¡Alguien! ¡Ayuda! Han Wanjun está... ¡Ah! Han Wanjun, en verdad no puedo más». Mientras Lan Wangji besaba las lágrimas que le había hecho derramar, declaró entre dientes apretados: «Wei Jin, yo estoy hablando en serio. No vuelvas a hacer eso. Si no, yo en verdad voy a perder el control. Temo que yo... Lo siento». Incluso en un momento así, con rubor pintando su rostro, no volvió a disculparse. Levemente fruncidas, y su semblante mostraba arrepentimiento. Al escuchar esto, el corazón de Wei Wuxian se estremeció. Y dolía por los estragos que había causado. Dijo con cariño: «¿Por qué te disculpas?» «Aún si duele, estoy feliz porque eres tú quien lo has...» «Ah». Ambos estaban completamente cubiertos de sudor, pero, como Wei Wuxian siempre se olvidaba del dolor antes de que sus heridas sanen, a pesar de estar recién sufriendo las consecuencias de sus actos, prontamente volvió a abrir su boca para decir tonterías. Lancha, ahora que lo pienso, acabas de condenarte. Todavía nos falta uno de los 3 Koutons. Aún no estamos casados. ¿Sabes cómo se llama hacer estas cosas fuera del matrimonio? Si tu tío supiera... te ahogarías en una jaula de cerdos». El tono de Lan Wangji era casi feroz. «Estoy condenado hace mucho tiempo». Sus palabras fueron acompañadas por una abrupta embestida. Wei Wuxian echó la cabeza hacia atrás, tanto de placer como de dolor, dejando expuesto su vulnerable cuello. Lan Wangji fue hasta él y lo mordió. El abrumador placer gatilló el clímax de Wei Wuxian. Su mente quedó en blanco por unos momentos, antes de que un leve aturdimiento se impusiera. El primer pensamiento que cruzó su mente fue: «No puedo creerlo. Maldición. ¿Por qué mi yo de 15 años no hice este tipo de cosas con Lancha? Realmente estuve perdiendo el tiempo». En ese mismo momento, Lan Wangji lo sostuvo aún más fuerte contra sí, liberó en lo profundo de él su blanco líquido, levantó levemente sus lánguidos y adoloridos brazos. Wei Wuxian también lo sostuvo en contra de sí. Ambos permanecieron por un rato en ese pacífico abrazo. Cuando Wei Wuxian recobró un poco de sus fuerzas, limpió con su mano las manchas de semen que había dejado en el cuerpo de Lan Wangji. Preguntó: «Segundo Amolan, ¿cuándo te empecé a gustar?» Y mientras preguntaba, había empezado a frotar un inapropiado lugar en un inoportuno momento. La expresión de Lan Wangji se turbó un poco. Wei Wuxian continuó: «Si te gustaba en el pasado, ¿por qué no me lo dijiste antes? Hay un muy buen lugar atrás de la montaña de la profundidad de las nubes. Si hubieras aprovechado las veces en que me escabullí completamente solo por ahí, podrías haberme amarrado y llevado lejos, luego tenerme contra el suelo justo como ahora lo estás haciendo, y podrías haber hecho lo que sea que hubieras querido. Más suave». Lan Wangji aún no había abandonado su cuerpo cuando volvió a arremeter contra él. Wei Wuxian se dio cuenta de cómo el tibio líquido en su interior se escurría poco a poco desde la parte inferior de su cuerpo, en donde ambos estaban unidos. A pesar de eso, siguió con su torrente de obscenidades justo al oído de Lan Wangji. «Eres tan fuerte que no hubiera podido resistirme a ti. Si gritaba, podrías haberme silenciado y nadie hubiera escuchado mis llantos ahogados. O quizás en tu biblioteca
Ese también hubiera sido un buen lugar. Podríamos haber estado ahí, revoloteándonos en medio de muchos libros y escrituras. Podríamos haber comprado algunos libros eróticos para compararlos y aprender. Cualquier posición hubiera estado bien. Te hubiera importunado en el día y tú a mí por la noche. Tan pronto la puerta se cerrara, me cogerías hasta dejarme estúpido. Perdóname, Piedad. Por favor, perdóname. Bien, dejaré de hablar. Eres increíble, eres el mejor. No puedo aguantar más, en verdad no puedo. No seas así. Lan Wangji era incapaz de seguir soportando sus burlas en un momento como ese. En su última docena de embestidas, Wei Wuxian sintió como si sus entrañas hubieran sido revueltas, provocando que volviera a suplicar por clemencia con un tono lastimero. Sin embargo, Lan Wangji solo ejerció más fuerza. Habiendo estado en la misma posición por casi una hora sin tener cambio alguno, su cintura y glúteos empezaron a entumecerse. Luego, ese entumecimiento fue reemplazado por dolor. Era como si cientos de insectos estuvieran mordiéndole. El placer, que lo había conducido todo este tiempo, disminuyó y dio paso a la dolorosa sensación de estar completamente abierto. Aun después de haber probado una cucharada de su propia medicina, Wei Wuxian lo besó antes de volver a persuadirle, sin un ápice de dignidad. Arcoco, por favor, ten piedad y déjame ir. Tenemos mucho tiempo a futuro. Sigamos en otra ocasión. Ahí podrás levantarme y darme mientras me sostienes. Perdona a este pobre inexperto por hoy. ¿Sí? Oh, poderoso Han Wangzhong, el patriarca Yi ha perdido, ha sido completamente derrotado. Volvamos a enfrentarnos otro día. Las venas en la frente de Lan Wangji se hicieron levemente visibles. Articuló con gran dificultad sus palabras. Si realmente deseas parar, entonces deberías cerrar la boca y dejar de hablar. Wei Wuxian respondió, pero nací con una boca, así que no puedo evitar usarla. Lan Chan, antes había dicho que quería hacerlo contigo todos los días. ¿Podrías hacer como que nunca escuchaste eso? Lan Wangji respondió, no puedo. El corazón de Wei Wuxian se destrozó al escuchar esas palabras. ¿Cómo puede ser así? Nunca antes me habías negado algo. Lan Wangji sonrió levemente. No puedo. Y ante esa sonrisa, los ojos de Wei Wuxian volvieron a iluminarse. Por un instante sintió como si estuviera flotando en dicha, tal como si fuera un inmortal. Había perdido toda noción de lo que le rodeaba. Sin embargo, al siguiente momento, volvió a ser reducido a lágrimas por los fuertes movimientos que contrastaban completamente con aquella sonrisa pura que se asemejaba al sol reflejado sobre la nieve. Las manos de Wei Wuxian agarraron con fuerza el pasto y gritó con voz ronca. Entonces 4 días, que sea una vez cada 4 días, ¿sí? Si cada 4 días no es suficiente, entonces que sea cada 3. Finalmente, Lan Wangji concluyó con poderosa determinación. Todos los días son todos los días. Capítulo 112. Guanshan parte 2. 3 meses después, en Quanlin. En lo alto de una montaña, un grupo de aldeanos armados con antorchas y equipos de labranza avanzaban lentamente hacia una boscosa zona cerca de la cima. En la cima de esa montaña había un cementerio abandonado que en los últimos meses había estado plagado de disturbios. Los habitantes del pueblo de la montaña habían estado sufriendo continuamente dichas inconveniencias hasta que finalmente no pudieron soportarlo más e invitaron a varios cultivadores que iban de paso a subir juntos a la montaña para erradicar la raíz de ese mal. Estaba anocheciendo y la montaña estaba plagada del sonido de los pájaros e insectos. Sumado a ello, había en ocasiones movimientos en la hierba silvestre, la que en esa área crecía a la altura de la cintura, que provocaba la sensación como si algo desconocido estuviera al acecho, esperando para atacar en cualquier momento. Los aldeanos pisaban la hierba salvaje con inquietud y, al alumbrar delante de ellos con una antorcha, se daban cuenta de que era otra falsa alarma. Los pocos cultivadores tenían a mano sus espadas largas. Guiando a los aldeanos, se movían cuidadosamente a través de la hierba y se adentraban en el bosque. El bosque estaba precisamente donde se ubicaba el cementerio abandonado,
y había lápidas de piedra y tablas conmemorativas de madera rotas que sobresalían del suelo o estaban dispersas por todos lados. Era una escena extremadamente siniestra. Los cultivadores observaron el lugar y sacaron varios talismanes, listos para comenzar a purificar la zona del mal. Era probable que la situación a la que se enfrentaban no era grave, dadas sus tranquilas expresiones, por lo que varios aldeanos suspiraron con alivio. Sin embargo, antes de que pudieran terminar de suspirar, oyeron un repentino y tremendo golpe, y un cadáver destrozado y ensangrentado cayó en un montículo de tierra delante de ellos. Los aldeanos más cercanos del montículo de tierra gritaron terriblemente mientras arrojaban sus antorchas al cadáver, retirándose frenéticamente. A continuación, un segundo, tercer y cuarto cadáver, todos desgarrados y ensangrentados, cayeron delante de ellos, como si llovieran cadáveres del cielo. Cayeron incesantemente, llenando el bosque con el sonido de sus cuerpos estrellándose contra el suelo. Los cultivadores que los guiaban nunca habían visto tal situación antes y, aunque estaban emocionados, no perdieron el valor y rodearon a los aldeanos de manera protectora, gritando: «¡No corran! ¡No se asusten! ¡Solo son unos cuantos!». Antes de que pudieran terminar, como si su cuello hubiese sido estrangulado, su voz se cortó. Vio un árbol. Una persona estaba sentada en el árbol. Un trozo de su negra túnica pendía de él. Una delgada y negra bota se balanceaba ligeramente hacia adelante y hacia atrás, de manera relajada, casi como si estuviera divirtiéndose. Atada a la cintura de la persona había una flauta oscura y brillante, con una borla de color rojo sangre que se mecía lentamente a lo largo de su pierna. Las expresiones de los cultivadores cambiaron de inmediato. Los aldeanos, que inicialmente se encontraban en un estado frenético, se habían calmado después de que los cultivadores los tranquilizaron, pero al ver que los mismos cultivadores se volvían repentinamente blancos del miedo, inmediatamente se voltearon y salieron corriendo como el viento, fuera del bosque y de la montaña en un instante. No podían preocuparse menos por los cultivadores. Todos supieron que esta montaña contenía algún tipo de ser demoníaco extremadamente peligroso y ni los cultivadores podían hacer algo al respecto. Con ese pensamiento, en un abrir y cerrar de ojos, se dispersaron como una manada de animales asustados. En el escape, uno de los aldeanos fue más lento y se quedó atrás después de tropezar y caer al suelo, con la boca llena de barro. Pensó que era su fin, hasta que, de repente, vio a un joven vestido de blanco delante de él. Sus ojos centellearon. Este hombre llevaba una larga espada en la cintura. Todo su ser parecía estar rodeado de un tenue brillo blanco. Dentro del oscuro y siniestro bosque, parecía como si fuera un inmortal, rebosante de energía espiritual. El aldeano inmediatamente suplicó: «Joven amo, sálveme, hay fantasmas, rápido, mate a este». Antes de que pudiera terminar de hablar, otro cadáver cayó sobre él y su rostro ensangrentado se posó precisamente sobre el suyo. Justo cuando el aldeano estaba a punto de desmayarse del susto, el hombre de blanco le dijo una sola palabra: «Vete». Era solo una palabra, pero el aldeano sintió una inexplicable sensación de calma, casi como si se hubiese salvado de la muerte. La fuerza volvió repentinamente a su cuerpo, mientras se levantaba y huía sin mirar atrás. El hombre de blanco miró a los cadáveres que se arrastraban por el bosque, como si no supiese qué pensar. Levantó la vista. El hombre vestido de negro, que había estado sentado en la copa del árbol, también saltó. Instantáneamente se lanzó a su lado, cortándole el paso, y, empujándolo contra un árbol, susurró: «¿Eh? ¿Acaso no es este el puro y noble Han Wanjun Lan Wangji? ¿Qué te trae a este territorio?» Ambos estaban rodeados de cadáveres ensangrentados que se arrastraban a ciegas o frenéticamente, pero no parecían prestarles atención alguna. La persona de negro extendió una mano y agarró una rama. Lan Wangji estaba ahora atrapado entre el cuerpo de él y la rama del árbol, y su cara no mostraba ninguna emoción. La persona dijo: «Ya que tú mismo has venido hasta mí, entonces yo...». ¡Ah! Con una sola mano, Lan Wangji sujetó las dos muñecas de la persona. Ahora que las circunstancias se habían invertido, la persona de negro, que ahora estaba atrapada por él, exclamó sorprendida: «¡Cielos, Han Wanjun! Eres demasiado poderoso. No puedo creerlo. Es demasiado chocante».
Impensable. Realmente usaste solo una mano para subyugarme. No puedo zafarme en absoluto. ¡Qué hombre tan aterrador! El agarre de Lan Wangji se hizo más fuerte. El tono de sorpresa de la otra parte se convirtió en uno de dolor cuando dijo: «¡Auch! Eso duele. Suéltame. Han Wanjun, no me atreveré a hacer algo así nunca más. No me agarres así. No pienses en atarme ni forzarme contra el suelo». Viendo que las acciones de la persona se volvían cada vez más sugestivas, las cejas de Lan Wangji se contrajeron. Finalmente lo interrumpió. «Deja de decir tonterías». Wei Wuxian empezaba a divertirse con su súplica simulada y respondió sorprendido: «¿Por qué? Ni siquiera he terminado de rogar por piedad». «Me ruegas por piedad todos los días. Deja de jugar», dijo Lan Wangji. Wei Wuxian presionó su cuerpo contra él, susurrando: «¿No es esto lo que pediste? Todos los días son todos los días». Su cara estaba peligrosamente cerca, como si estuviera a punto de besar a Lan Wangji, pero se mantuvo a pocos centímetros, rehusándose a cerrar la distancia que quedaba. Sus dos labios estaban cerca y separados a la vez, como si hubiera un trozo de papel entre ellos, como si una mariposa juguetona e inconstante revoloteara sobre un pétalo de flor, negándose a aterrizar, negándose a besar. Con el jugueteo, los claros ojos de Lan Wangji destellaron y se movió ligeramente, como si no pudiera resistirlo más. El pétalo impaciente había decidido tomar la iniciativa de tocar las alas de la mariposa. Sin embargo, Wei Wuxian elevó su rostro en un rápido movimiento y evitó los labios de Lan Wangji. Levantó sus cejas de forma sugerente. Dijo: «Llámame Coco». Wei Wuxian repitió: «Llámame Coco. Te besaré si me llamas Coco». Los labios de Lan Wangji se movieron ligeramente, pero no salió nada. En toda su vida nunca había usado esa empalagosa palabra para dirigirse a nadie, ni siquiera a Lan Shichen. Siempre se había dirigido a él solo de manera formal y apropiada. Wei Wuxian dijo seductoramente: «Déjame oírte decirlo. Ya te he llamado así tantas veces. Podemos hacer más que solo besarnos si lo dices». Incluso si hubiera tenido la intención de decirlo desde el inicio, después de escuchar esa frase, Lan Wangji fue derrotado por Wei Wuxian, siendo ahora incapaz de decirlo. Después de un largo rato, la única cosa que salió de él fue: «inaceptable». Ignorando su respuesta, Wei Wuxian dijo: «¿No estás cansado de retenerme así? No es muy inconveniente hacer las cosas con una sola mano». Recobrando la compostura, Lan Wangji respondió cortésmente: «Entonces, ¿puedo preguntar qué debo hacer?» Wei Wuxian respondió: «Déjame enseñarte. ¿No sería inconveniente que te quitaras la cinta de la frente y la usaras para atarme las manos?» Lan Wangji lo miró en silencio. Wei Wuxian sonreía. Luego, lentamente, comenzó a quitarse la cinta de la frente y se la mostró a Wei Wuxian. Después, con sus manos rápidas como un rayo, ató con un firme nudo las manos desobedientes de Wei Wuxian y las ubicó sobre su cabeza antes de hundir su cara en su cuello. En ese momento, un terrible grito atravesó el bosque. Los dos se separaron inmediatamente. Lan Wangji puso una mano sobre la empuñadura de Bichen, pero no la desenvainó, porque aquel grito era inocente y delicado. Claramente pertenecía a un niño pequeño. Sería terrible si terminara dañando por accidente a alguien que pasara por ahí. Una parte de la zona de hierba alta fuera del bosque tembló y pareció alejarse cada vez más. Parecía que la cosa había escapado. Wei Wuxian y Lan Wangji la persiguieron, pero después de varios pasos escucharon la voz de una mujer que gritaba felizmente desde abajo de la montaña: «Mian Mian, ¿estás bien? ¿Cómo pudiste irte sola en un lugar así? Le has dado un susto de muerte a tu madre». Wei Wuxian se quedó atónito por un momento. «¿Mian Mian?» Le pareció que el nombre le resultaba muy familiar y que debía haberlo oído antes en alguna parte. En ese momento, la voz de un hombre reprendió: «Te dije que no anduvieras corriendo por ahí, en las cacerías nocturnas, y aún así lo hiciste. ¿Qué haríamos tu madre y yo si te comiera un fantasma? Mian Mian, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara?» Sus palabras después de eso fueron probablemente dirigidas a la mujer. «Qin Yang, rápido, ven a ver. ¿Hay algo malo con Mian Mian? ¿Por qué está así? ¿Vio algo en la montaña que no debería haber visto?» En efecto, ella había visto algo que no debería haber visto.
Lan Wangji miró a Wei Wuxian y Wei Wuxian le devolvió la mirada con una cara inocente y dijo gesticulando: «Hemos pecado». Claramente no sentía culpa alguna por haber corrompido a un niño. Lan Wangji negó con la cabeza. Los dos salieron del cementerio y se dirigieron hacia la ladera. Los tres que estaban abajo los miraron alarmados y sorprendidos. Había un hombre y una mujer, claramente una pareja, y ambos estaban arrodillados en el suelo. Entre ellos había una niña de no más de 10 años con 2 trenzas que colgaban por ambos lados. La mujer era una joven y bonita esposa, y tenía una espada larga en la cintura. Al ver a Wei Wuxian, inmediatamente desenvainó su espada y lo apuntó con ella, gritando: «¿Quién eres?». Wei Wuxian respondió: «No importa quién sea, sigo siendo una persona y no alguna otra cosa». La mujer estaba a punto de decir algo cuando vio a Lan Wangji parado detrás de Wei Wuxian. Atónita dijo: «¿Han Guanjun?». Lan Wangji no llevaba su cinta de la frente y en un instante se sintió insegura. Si no fuera por el hecho de que esa cara era inolvidable, podría haber dudado más tiempo. Volviendo la mirada a Wei Wuxian, sus ojos se abrieron de par en par y dijo: Entonces tú eres... La noticia del regreso del patriarca Yilin al mundo y de que actualmente estaba junto a Lan Wangji ya se había propagado, así que la persona que estuviera al lado tenía que ser él. Es por eso que no lo extraño que alguien lo reconociera. Wei Wuxian vio que su expresión estaba ligeramente agitada y que sus rasgos eran bastante familiares. Pensó: ¿podría ser que esta dama me reconozca? ¿Tengo alguna enemistad con ella? ¿La he ofendido antes? Eso no puede ser. No conozco a ninguna dama llamada Qin-yang. ¡Ah, Miang Miang! ¿Eres Miang Miang?, exclamó Wei Wuxian. El hombre lo miró con enojo y dijo: ¿por qué te diriges a mi hija? Resultó que la niña que había huido y se había topado con ellos era la hija de Miang Miang, la que también se llamaba Miang Miang. Encontrando esto divertido, Wei Wuxian dijo: «Una Miang Miang grande y una Miang Miang pequeña». Lan Wangji asintió hacia la mujer, saludando: «Dama Luo». La mujer recogió varias mechas de cabello que el viento había llevado frente a su rostro, se los acomodó detrás de la oreja y devolvió el saludo. «Han Guanjun». Volviéndose hacia Wei Wuxian, dijo: «Joven amo Wei». Wei Wuxian sonrió radiante hacia la mujer y dijo: «Dama Luo, oh, al fin sé su nombre». Luo Qingyang le sonrió con timidez, como si recordase los eventos del pasado y se sintiese avergonzada. Acercó al hombre y dijo: «Este es mi marido». Al percibir que los dos no eran una amenaza para ellos, su expresión se volvió considerablemente más cálida al saludarlos. Wei Wuxian preguntó sin rodeos: «¿A qué clan o secta pertenece el señor?». El hombre respondió despreocupadamente: «No pertenezco a ninguna». Mirando a su marido, Luo Qingyang sonrió y dijo: «Mi marido no es un cultivador, solía ser un mercader. Sin embargo, está dispuesto a ir de cacería nocturna conmigo». Era extremadamente inusual que una persona normal, más encima un hombre, estuviera realmente dispuesto a renunciar a su estilo de vida estable, sin miedo a enfrentarse a la incertidumbre y al peligro, al atreverse a llevar una vida nómada con su esposa. Wei Wuxian no pudo evitar sentir un profundo respeto. «¿También están aquí de cacería nocturna?», preguntó. Luo Qingyang asintió, respondiendo: «Efectivamente, he oído rumores de que hay un cementerio abandonado en esta montaña, que han estado acosando a los aldeanos, y al oír su petición de ayuda, he venido aquí para echar un vistazo y ver si hay algo en lo que pueda ayudar. ¿Ustedes dos ya se ocuparon de eso?». Si Wei Wuxian y Lan Wangji ya se hubieran ocupado del asunto, no sería necesario seguir interviniendo. Sin embargo, Wei Wuxian dijo: «Los aldeanos los engañaron». Luo Qingyang hizo una pausa. «¿Cómo así?». «Wei Wuxian, ellos les dijeron a los forasteros que de la nada comenzaron los disturbios demoníacos, pero en realidad fueron ellos los que en primer lugar saquearon las tumbas y dejaron los restos de cadáveres hecho un desastre, lo que claramente provocó un contraataque de los que estaban enterrados». El esposo de Luo Qingyang sonaba confundido. «¿En serio? Pero incluso si se tratara de un contraataque, no habría necesidad de acabar con tantas vidas, ¿o sí?». Wei Wuxian y Lan Wangji intercambiaron una mirada. «Eso también era mentira. Nadie perdió la vida. Estuvimos investigando eso. Solo unos pocos aldeanos que robaron las tumbas estuvieron postrados en cama por un tiempo.
después de que los fantasmas los asustaron y uno se rompió la pierna al huir. Aparte de ellos, no hubo víctimas. Todas esas vidas fueron inventadas con fines dramáticos. El marido de Luo Qingyang. ¿Así que eso fue lo que pasó? ¡Qué desvergüenza! Luo Qingyang suspiró. Oh, esta gente. Parecía como si recordara algo, moviendo la cabeza. Son iguales en todas partes. Wei Wuxian dijo, antes les di un susto. Dudo que se atrevan a venir a saquear más tumbas en el futuro. Y los cadáveres, naturalmente, no tomarán represalias. Ya está todo resuelto. Pero se invitaron a otros cultivadores a suprimir. Wei Wuxian sonrió y respondió, he mostrado mi cara. Luo Qingyang lo entendió inmediatamente. Como el patriarca Yilin había mostrado su cara, los cultivadores que lo habían visto definitivamente difundirían la noticia y otros asumirían que él había reclamado ese territorio como suyo. ¿Quién sería entonces lo suficientemente valiente como para atreverse a ofenderlo? Luo Qingyang se rió y respondió, ya veo. Antes, cuando Miang Miang puso esa cara, pensé que se había encontrado con algo malvado. Si ella fue irrespetuosa, por favor perdónenla. Wei Wuxian pensó, no. Probablemente los irrespetuosos fuimos nosotros. Sin embargo, puso una expresión seria y respondió, para nada, nosotros somos los que asustamos a la pequeña Miang Miang. Esperamos que nos perdonen también. El marido de Luo Qingyang recogió a su hija. Sentada en el brazo de su padre, Miang Miang miró a Wei Wuxian con las mejillas infladas, claramente enojada por la vergüenza, pero demasiado avergonzada para decirlo. Llevaba un vestido rosa claro y tenía unos profundos ojos negros que parecían uvas de cristal, adornando su dulce rostro nevado. Al ver esto, Wei Wuxian sintió una fuerte tentación de apretar sus mejillas, pero mientras su padre la observaba, solo jaló gentilmente su trenza, sonriendo con una mano detrás de su espalda. Miang Miang, se parece tanto a ti cuando eras joven, dama Luo. Lan Wangji le miró, pero no dijo nada. Luo Qingyang estaba complacida, su boca se curvó en una sonrisa mientras decía, joven amo Wei, ¿lo estás diciendo con la conciencia tranquila? ¿Realmente recuerdas cómo era yo cuando era más joven? Al ver su sonrisa, Wei Wuxian inmediatamente la comparó con la pequeña dama vestida de rosa de ese entonces. Sin un ápice de vergüenza, Wei Wuxian respondió, claro que me acuerdo. No hay mucha diferencia ahora en comparación con aquel entonces, de todas formas. Oh, sí. ¿Cuántos años tiene? Déjeme darle algo de dinero, Yan Sui. Luo Qingyang y su marido dijeron rápidamente, no hace falta. Wei Wuxian se rió y dijo, claro que sí. De todos modos, no soy yo el que paga. Ligeramente sorprendidos, la pareja vio confundida cómo Lan Wangji colocaba algo en la mano de Wei Wuxian. Wei Wuxian insistió entonces en darle el grueso fajo de dinero Yan Sui a Miang Miang. Viendo cómo no podía negarse, Luo Qingyang le dijo a su hija, Miang Miang, rápido, dales las gracias a Han Wanjun y al joven amo Wei. Miang Miang dijo, gracias, Han Wanjun. Wei Wuxian dijo, Miang Miang, yo fui el que te lo dio, ¿o no? ¿Por qué no me das las gracias? Miang Miang lo miró con enfado. No importaba lo que Wei Wuxian hiciera, ella se negó a hablarle. Solo bajó la cabeza y tiró de una cuerda roja alrededor de su cuello. Sacó una pequeña e intricada bolsita perfumada y guardó su dinero Yan Sui obedientemente. No mucho después, el grupo llegó al pie de la montaña. Wei Wuxian se despidió de ellos con algo de arrepentimiento y caminó por otro sendero con Lan Wangji. Cuando los otros dos ya no eran visibles, Lan Qingyang regañó a su hija. Miang Miang, ¿por qué eres tan irrespetuosa? Esa persona, tiempo atrás, le salvó la vida a tu madre. Su esposo se sorprendió por esta noticia y exclamó, ¿es eso cierto? Miang Miang, ¿escuchaste eso? Mira qué descortés fuiste. Malhumorada, Miang Miang respondió, Él me cae mal. Luo Qingyang dijo, diablilla, si te cayera mal, ya habrías tirado el dinero Yan Sui hace rato. Miang Miang enterró su cara sonrojada en el pecho de su padre mientras resoplaba. Hizo cosas malas. Luo Qingyang miró con incredulidad y estaba a punto de hablar cuando su marido preguntó, Qingyang, te he oído hablar antes de este Han Wanjun y recuerdo que es una figura importante de un prominente clan de cultivación. ¿Por qué habría de aparecer en estos pequeños lugares para cazar estas pequeñas presas? Luo Qingyang explicó pacientemente a su marido, este Han Wanjun es distinto a otros cultivadores famosos. Siempre ha sido conocido por aparecer donde está el caos.
mientras haya algún mal que hiera a la gente, sin importar la presa o el precio, sin importar si el esfuerzo es grande o pequeño, él siempre acudirá para ayudar. Su marido asintió con la cabeza, remarcando: un verdadero y virtuoso cultivador sin duda. Luego preguntó ansiosamente de nuevo: entonces, ¿qué hay del joven Amogüey? Dijiste que te salvó la vida, pero no recuerdo que hayas mencionado antes a esta persona. ¿Cuándo te enfrentaste a semejante peligro de muerte? Luo Chinyan tomó a Mian Mian de los brazos de su esposo. Mientras sus ojos brillaban de alegría, sonriendo débilmente, ella dijo: en cuanto a ese joven Amogüey. En el otro sendero, Wei Wuxian le dijo a Lan Wangji: no puedo creer que la pequeña doncella de ese entonces ahora tenga una hija. Pero no es justo. Lo que ella vio hace un rato debió haber sido a ti haciendo cosas malas a mí. ¿Por qué soy yo el que le desagrada más? Lan Wangji todavía no había respondido cuando Wei Wuxian se dio la vuelta y se enfrentó a Lan Wangji. Caminando de espaldas, continuó: oh, ya sé, con certeza, debo gustarle en secreto, igual que a alguien en ese entonces. Lan Wangji se dio unas palmaditas en la manga para quitarse un inexistente polvo, mientras decía con frialdad: por favor, devuélveme mi cinta de la frente, Wei Yuandao. Al escuchar este nombre extraño, Wei Wuxian dejó de moverse momentáneamente, antes de entender y soltar una risita. Dime, segundo joven amo Lan, ¿acaso estás bebiendo vinagre? Lan Wangji miró hacia abajo, pero Wei Wuxian le bloqueó el camino, colocó una de sus manos alrededor de su cinta y con la otra le levantó el mentón mientras le decía con seriedad: dime la verdad, ¿por cuántos años has estado bebiendo esta botella de vinagre? ¿Cómo la escondiste tan bien? No puedo oler ni un poco de acidez. Acostumbrado a sus acciones, Lan Wangji afablemente le dejó levantar el rostro solo para sentir de repente una mano desobediente metiéndose en su túnica. Bajó la cabeza para mirar, pero Wei Wuxian ya había sacado la mano y sostenía un objeto, fingiendo estar sorprendido. ¿Qué es esto? Era el monedero de Lan Wangji. Arrojando el monedero al aire con su mano derecha, Wei Wuxian lo apuntó con la izquierda. Han Guangjun, oh Han Guangjun, tomar algo sin pedirlo es robar. En aquel entonces, ¿cómo era que te llamaban después de hacerte famoso? Un discípulo modelo para todos los demás. ¡Qué gran discípulo! Que en secreto bebió un vinagre tan fuerte que robó la bolsita perfumada que una jovencita me había dado para terminar usándola como su propio monedero. Con razón no pude encontrarla por ninguna parte cuando desperté. De no ser porque la bolsita perfumada que llevaba la pequeña Mian Mian era exactamente igual a esta, no habría podido recordarme. Solo mírate, dime, ¿cómo fue que me la quitaste cuando estaba inconsciente? ¿Por cuánto tiempo me tocaste para sacarla? Una ola de expresiones pareció destellar en la cara de Lan Wangji cuando extendió la mano para recuperarlo. Wei Wuxian lanzó el monedero al aire y esquivó sus manos mientras daba unos pasos hacia atrás. ¿Cómo que tratando de recuperarlo por la fuerza, ahora que no puedes excusarte? ¿Por qué te avergüenzas? Si te avergüenzas incluso de esto. Finalmente sé por qué soy tan sinvergüenza. Estamos destinados a estar juntos. Definitivamente toda mi vergüenza se ha ido hacia ti, y tú la has guardado por mí. Aunque su cara seguía estoica, los lóbulos de las orejas de Lan Wangji se habían teñido de rosa. Volvió a extender su mano con rapidez. Sin embargo, los pies de Wei Wuxian fueron más rápidos al evadirlo una vez más, permitiéndole verlo, pero no atraparlo. En el pasado quisiste darme tu dinero por tu propia voluntad. ¿Por qué ya no me lo quieres dar? Mírate, no solo robando cosas, sino que también haciendo trampa al faltar a tu palabra. Eres tremendamente malvado. Lan Wangji se lanzó hacia adelante y finalmente lo atrapó, sosteniéndolo fuertemente en sus brazos mientras decía: ya hemos hecho los 3 kouchous. Ya somos esposo y esposa. No es hacer trampa. Wei Wuxian respondió descaradamente: incluso entre esposo y esposa, no deberías usar siempre la fuerza sobre mí de esta manera. Siempre haces que te suplique, o incluso después de suplicarte, no te detienes. Miren lo que te has convertido. Todos los ancestros de la secta Kusulan deben estar muertos de ira. Incapaz de soportarlo por más tiempo, Lan Wangji tapó fervientemente la boca de Wei Wuxian con su propia boca.